Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a más Perdió en Cuba. Abróchense los cinturones, pillen las palomitas antes, algo refrescante, que la noche baja calurosa, casi tórrida, y disfruten porque hoy les hemos preparado un programa que, bueno, que no es más que el reflejo de lo que hemos visto a lo largo de una semana. Cloaca, mafia, espías. Algunos la llaman Ofelia. A mí me parece que eso es ofender al personaje de Ibáñez. Esto es mucho peor. Mucho peor. Pero bueno, de todo ello tendremos que hablar y tendremos que distinguir el grano de la paja, que esa es nuestra pretensión y nuestro trabajo, entretenerles, divertirles, si se puede, informarles, eso siempre, y opinar para ustedes, por si acaso pues había algún apunte que se les había descuidado. Para eso estamos nosotros. Les presento a nuestra mesa, una mesa cuidadísima en el día de hoy, como siempre procuramos hacer. Don Mario Garcés, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Político, intelectual, hombre comprometido, exalto cargo de la administración en diferentes y complicadas funciones y diferentes y distintos gobiernos regionales o nacionales, ¿verdad? Sí, y no conozco a Leire. Conocí a Leire Pajín en su momento. O sea, esas pero fotos, esta Leire no la conozco. esas fotos con Leire no era esta. No Leire. son mías, es inteligencia artificial. Bueno, don Ricardo Ruiz de la Serna, Buenas que también noches. tiene fotos con Leire, ¿no? No. Grabaciones. Lo tuyo son grabaciones, ¿no? Nada, yo no conozco a nadie. ¿Qué te ofrecía Leire? No lo vas a Nada, decir, Xavi, la posición en la que yo estoy no me lleva a conocer a gente así. Yo soy un pobre. ¿no? Pero no te había prometido una melena rubia. No, Xavi, los imposibles no se pueden prometer. Hay un principio que dice ad impossibilia nemo tenetur. Nadie está obligado a lo imposible. Es verdad. Bienvenida. Muchas gracias, Xavi, bien hallados. Don Julián Salcedo, que es doctor en Ciencias Económicas. Ah, perdón, que no había dicho, pero Abogado y discúlpeme. Abogado y además de abogado, Bueno, buena persona, y tengo que decir que usted es investigador asociado del Centro de Derecho sí, Fundamental. así es. ¿Eh? Va usted más Y buena lejos. persona. Sí, eso es. Algunas veces más que otras. Pero bueno, don Julián Salcedo, ahora sí, doctor en Ciencias Económicas, abogado especialista en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Por supuesto que sí, Muy bienvenido, buenas noches. Acabo de darme cuenta que no soy nadie porque no tengo ninguna foto con Leire. Ni siquiera falsa. Don José Luis Balbás, que Buenas noches. ya verán como él nos da alguna sorpresa. ¿Dónde colocó usted a Leire? No, Ella es del PSOE, pero entonces... no me diga. ¿En serio? Descaradamente, ¿En serio? Descaradamente y además vinculada al aparato Moncloa, Oye, no te como está más que demostrado. El tema es que vincula muy arriba de Moncloa y está haciendo mucho daño porque estos audios son una prueba contundente, ¿eh? Y además, claro, es conspiración contra el propio Estado de Derecho, porque la UCO es la seguridad nacional, querido amigo, y es una conspiración contra la seguridad nacional española y es una vulneración de derechos de la seguridad de todos nosotros. No es ninguna broma, es muy serio lo que está aquí ocurriendo. Ya no solo es mafioso, como ha dicho el presidente del Partido Popular, sino que debemos defender nuestros derechos. Pues mira, Balbás, me has dado la clave para empezar el programa sin equivocarme. ¿Cómo es posible que en este país se jode la luz y nadie sabe nada? Pasa un mes y nadie sabe nada. Ahora hay un asunto de seguridad nacional planteado por una señora que vende a cambio de mierda, vende unos favores que ni ella misma tiene idea de la dimensión de esos favores. Te manda el fiscal con la Uruguay, fiscalía el y con la otro, policía, no sé, O sea, negocia con la fiscalía y con los jueces. Y tampoco actúa nadie de oficio. Dice, oiga, esto es un Estado serio, usted no puede andar diciendo eso, ni el Dolcet, ni la Ofelia, ni el Alejandro, ni el que lo trujo. Así es que venga usted para acá, se ratifica y usted ya veremos a ver qué queda de lo suyo. ¿Cómo es eso posible? A ver, probablemente sucederá, Xavi. En las formas de iniciación del proceso penal probablemente habrá bien una denuncia, bien una querella y esto se terminará dando. Es verdad que el Tribunal Supremo ha dicho muchas veces que la mera existencia de noticias en la prensa, solo esto, no es motivo suficiente para instruir un procedimiento penal. Lo que pasa es que en este caso es una naturaleza un poco diferente, porque en rigor no es una entrevista, no es una noticia.
es el audio y la propia, corrígeme José Luis si me equivoco, pero creo recordar que ella ha reconocido la autenticidad del audio, lo que ha dicho es que el contexto es que ella estaba escribiendo un libro. Pero José Luis tiene mucha más información que yo sobre cómo funciona el PSOE, pero a mí esto me resulta difícil de creer, que haya una persona que llega a este nivel, a este tipo de conversación para escribir un libro. Pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me cuen? ¿Qué me cuen? Mira, Xavi, antes te has reído cuando ha dicho José Luis que era del PSOE. Si es que la conversación pública en España está llegando al nivel de discutir o de negar lo evidente. Por supuesto que es el PSOE y por supuesto que no estaba escribiendo un libro. Pero lo que digo es que la conversación ha llegado a un punto en España en el que desde las terminales del gobierno y los medios y las instancias de creación de opinión que el gobierno controla, se está llegando a discutir lo que resulta evidente, ¿no? Lo que no necesitaría prueba alguna. Bueno, galería de fotos, porque aquí hay muchos y desde hace mucho que conocen a la tal Leire Díez. Por ejemplo, ahora vamos a empezar a ver, porque claro, el central es Pedro Sánchez, ¿no? Que sigue, creo que sigue en la Moncloa todavía, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos por ahí? Es nuestro presidente, aunque ya lastra. Con dudas de la propia Estado de Derecho, que se está poniendo en cuestión. De Lastra me había olvidado. Se está poniendo muy en cuestión. Sí, sí. Bueno, y aquí, ¿qué me decís? Pues, hombre, entre los cráneos privilegiados más selectos del lugar, ¿no? Ahí está, en fin, Ábalos, el jefe que tenía ella en Correos, ahí está. Este es el que la llevó a Correos con un sueldazo de que lo flipas, ¿eh? Para hacerla directora general de Filatelia y de comunicación y de no sé cuántas las cosas. Antes que eso... Y de institucional también, ¿eh? Antes que eso hubo un socialista, otro fenómeno, que la llevó Serrano a la empresa nacional del uranio en Aravaca. Y ahí aprendió todo lo que sabe de radioactividad. Bueno, fíjate aquí con el de San Sebastián y O'Donnell Orza y con Ábalos. Si ella estaba, debía ser una maníaca de esto de la foto al estilo Pequeño Nicolás, no digo yo que no, pero ¿qué más tenemos? Venga, porque esto ya, en fin, empieza a ser cansino. ¿Qué más? ¿Alguna foto más? Venga, ahí estamos. Hombre con Begoña, en las cenitas con Begoña. Ponme algo en tus cursos, Begoña. Sí, que ponme más vino. Venga, lo que haga falta. ¿Algo más? Hombre, ahora tenemos, y yo creo que con esta ya, no me digas, Balbás, que así, no me extraña que así no ganéis elecciones en el PSOE, ni de coña. En fin, salió de Cantabria, del Valle de Paz, o Valdepaz, ¿verdad? Salió justo en 2015 y desde entonces sus familiaridades con la gente que manda, pues Cristina Narbona, por ejemplo, o Pachi López, que también ha recordado, ¿cómo no la voy a conocer? Claro que la conozco, claro que la conozco. Le debemos de favores. Del 2015 ahora, directora general en Correo. ¿Pero qué me estáis contando? Entrando y saliendo de... ¿Qué se creen? ¿Que un militante va a Ferraz y dice, he venido a ver a Cristina Narbona? ¿Y lo dejan pasar del conserje? No. Pues no. Esta entra y sale y negocia y ya sabes que los de arriba están al corriente. Tú no te preocupes por nada. De verdad que, en fin, da la sensación de que esto es un puñetero cachondeo. De todas maneras, para ordenar el material, el numeroso material que tenemos hoy, me ha parecido oportuno llamarle a todo el escándalo la ópera de la macarra chirimoya. ¿Por qué lo de la macarra chirimoya? Lo de la macarra por su manera de hablar. No he visto nada más macarra. Y lo de la ópera chirimoya ya va con más mala uva, porque se acordarán que era la ópera que le atribuían al hermano de Sánchez y que luego salió un pianista cubano que dijo, no, la danza de la chirimoya la hice yo, no la hizo el hermano del presidente. Bueno, así es que la macarra chirimoya me parece muy acertado para el título de lo que esta composición casi operística que tenemos que analizar hoy. Lo hacemos acto por acto. Sí, ¿Me parece venga, a usted bien? vamos, Usted que es melómano. Vamos para allá. Acto Sí, sí. tras acto. Bien, el primero. Aquí hay una conspiración contra la UCO y contra su jefe. Si conspiras contra el jefe, conspiras contra la institución.
Decía Balbás antes que la UCO forma parte de las instituciones del Estado y tiene razón. De la seguridad nacional es clave, absolutamente clave. Tiene razón. Porque es la inteligencia. O sea, que es que Bueno, vamos. que está muy claro que sí. Ahora bien, también está muy claro, ella lo dice y lo reitera, que a ella los demás asuntos como que le da igual. A mí no me vendáis, no, uy, drogas, bueno, nada. Yo quiero del teniente coronel Antonio Balas, que es lo que a mí me piden, ¿no? Si es que actúa y habla de esa forma. Vamos a ver este primer acto de la ópera de la macarra chirimoya. Salen a la luz los audios que desvelan una operación secreta del PSOE contra el jefe de la UCO. Los ha hecho públicos el periódico digital El Confidencial. Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. Estos audios son la prueba de una reunión encabezada por Leire Díez Castro, afín a Santos Cerdán. En este encuentro, Leire hace las veces de fontanera de Ferraz, habla con un empresario investigado por fraude en la venta de hidrocarburos y le pide información comprometedora del responsable de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas. Es importante que esté documentado. Yo, con que haya 4 cosas documentadas, me vale. No hace falta que sean 250 de presunciones, ¿vale? Y una cosa te voy a decir. No, yo te voy a decir otra. Tengo una cosa... Con una cosa que te dé ya está muerto. Van a por Antonio Balas, el encargado de las investigaciones de la mujer y el hermano del presidente, la del fiscal general del Estado y la del caso Koldo. Leire Díez acusa de mafiosos a la UCO llamándolos camorra. Tú has sido víctima de la camorra, pero de la propia, de la camorra de la Guardia Civil, ¿vale? Que es así. El PSOE se ha apresurado en desmentir esta información. Hemos hecho público un comunicado donde desmentimos la información, donde incluso nos reservamos acciones legales y yo no tengo nada más que añadir a lo que ya hemos hecho desde el partido. Y pese a que los socialistas garantizan que ninguno de los presentes en esa reunión está en nómina del partido, ninguna de las personas que aparecen en esa grabación están en nómina en el Partido Socialista, ni lo han estado nunca. Lo cierto es que, como ya señaló El Confidencial, su presencia en el edificio de Ferraz era habitual. Eso sí, su labor al servicio del PSOE se desarrollaba en la sombra. Durante meses ha sido la encargada de recabar datos sensibles sobre jueces y periodistas para desacreditar todos los procedimientos judiciales en los que está vinculado el gobierno. Para el Partido Popular, estos audios son un hecho gravísimo. Me parece que estamos en la decadencia más absoluta, que estamos pasando el momento de mayor dificultad de la democracia española y que conviene pegar un corte quirúrgico y empezar una época nueva. La Guardia Civil, por su parte, ha mostrado su preocupación y denuncia las presiones políticas por parte del Gobierno para desestabilizarles. ¿Sabían ustedes que la mejor manera para destruir la máquina de la verdad es enchufársela a un socialista? Bueno, ni 3 preguntas aguantan. Empieza a arder, parece, no sé, un coche eléctrico en llamas. ¿Por qué? Hombre, porque no se puede decir, señora mía, es un poco novatilla, pero puedes decir que no está en nómina del PSOE. ¡Ja! ¿Y eso qué tiene que ver? Si está en nómina de Correos y está en nómina de lo del uranio, ¿qué me estás cuentando? Que os va a crecer la nariz como a Pinocho. Desde luego, esto es la primera andanada, conspirar contra el jefe de la UCO. Bueno, el socialismo está reñido con la verdad y está reñido con la realidad. El problema es que nos vayamos acostumbrando y vayamos asimilando como sociedad esta sucesión constante, permanente de mentiras y que la mentira al final nos agote. Y que la mentira al final provoque una especie de efecto de allanamiento moral y que nos importe todo nada. Es más, he visto ya gente de mi entorno que ya les irrita coger el periódico para ver cuál es la nueva mentira, cuál es el nuevo desaire que se ha producido. Y eso tenemos que vencerlo, tenemos que luchar contra eso, porque lo que está pasando es absolutamente inaceptable, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético. Como digo, hay que vencer mentiras. En primer lugar, la forma y el fondo. ¿Quién es Leire? Leire es un subproducto, es un constructo de lo que es la política española de los últimos 40 años. Y fundamentalmente el Partido Socialista Obrero Español. Personas sin oficio ni beneficio que han prestado favores de manera constante a su organización política y que esos favores son correspondidos mediante la colocación en altos cargos de la administración pública. Como subsecretario que fui del Ministerio de Fomento, que se sepa por parte de todo el mundo, que un director general de Relaciones Institucionales y Filatelia está cobrando más de 120.000 euros al año.
O sea, Leire cobraba más de 120.000 euros al año. Lo digo para todas esas personas que nos ven, para todas aquellas personas cuyos hijos ahora mismo tienen problemas para encontrar un trabajo. O los que se hayan quedado en paro. O los que se hayan quedado en paro. Esta es la situación real. Es el clásico ejemplo, el monotipo, que no el estereotipo, en el que da igual que trabajes en el uranio que trabajes en filatelia. Sirves para todo, o lo que es lo mismo, no sirves absolutamente para nada. Una triste realidad de la política donde cualquiera sirve para cualquier cosa. Pero dispuesta a arrojarse al metro por Pedro Sánchez. Ahí voy. Cuando este tipo de personas viven exclusivamente en un estado de supervivencia, quien realmente les ha prestado el entorno para sobrevivir se convierten en sus señores y ellos se convierten en sus esclavos y sus súbditos. Este es un ejemplo de sumisión absoluta. Ella mataría, nunca mejor dicho, por alguien. Mataría porque le va la vida, porque le va su reconocimiento profesional, porque le va su sueldo y le va seguramente su hipoteca. A partir de ahí, lo que hemos visto no es que sea chusco, es grosero, es psicalíptico, es una narración absolutamente deleznable, lamentable de la realidad política de nuestro país y esencialmente del Partido Socialista Obrero Español. ¿Es verosímil o no es verosímil? Bueno, en principio tiene que ser verosímil. Y entiendo que es verosímil. Estoy dispuesta a demostrar aquí esta noche que lo es. Por eso, es tan verosímil que cuesta entender que todavía no se haya activado ninguna acción procesal con el objetivo de depurar las correspondientes responsabilidades. A partir de ahí, ¿qué hacer? Y voy a ser muy claro, por supuesto se pueden convocar todas las manifestaciones que se quieran. Y está muy bien, ya hablaremos de eso, me imagino, a lo largo del programa. Me gustaría que esa manifestación no fuera de partido, que fuera de una amplia sociedad civil que está absolutamente desangrándose cuando ve este tipo de cosas, ¿no? Pero lo que sí me gustaría es que se pudieran activar las palancas políticas. Vengo hace meses, y ahora todavía más, reclamando una moción de censura. Me da igual que se pierda, me da igual que se pierda, se va a ganar nada más presentarla, aunque luego por la votación se pierda. La política es un juego de ganar y perder. Mira, el otro día el propio Feijóo ponía un tuit, no muy agraciado, por cierto, a raíz de que el Betis perdiera la final de la competición en la que se presentó. Dice, a veces se gana y a veces se aprende. No, a veces se gana y a veces se pierde. Y se gana y se aprende tanto ganando como perdiendo. Por lo tanto, no está de más perder una votación para poder aprender, incluso para empezar a ganar, tomar la verdadera iniciativa. Las calles son iniciativa, pero relativa. Y ya digo, no podemos soportar ni un minuto más esta situación, por vía judicial, por vía política, por vía parlamentaria, a través de todos los medios de comunicación, hemos llegado ya al límite absoluto en el que no podemos sobrepasar ya los umbrales de la saturación. José Luis Balbás. Bueno, lo que está clarísimo es que asunto de estas filtraciones llevan 6 años en ejecución, no llevan 2 días. Hay una organización para conspirar contra el propio Estado de Derecho, cargándose lo que son las fuerzas de seguridad del Estado, de la seguridad nacional española y de la transparencia en la justicia, que tiene que ser independiente. El artículo 2 de la fusión de España a la Unión Europea dice que España será un Estado de Derecho, y esto es una vulneración total de los derechos de los españoles, tanto políticos como constitucionales, como civiles. Va contra la seguridad civil de la propia gente. Es una vulneración de derechos que, vamos, que esto lo tiene que ver el Tribunal Supremo. Aquí hay pruebas ya de todo. El quien ponga la denuncia o la querella, pues es bastante menor, porque hay muchos que pueden poner la querella. En primer lugar debería ser el partido de la oposición o cualquier partido de los 2 o 3 que tienen cierta capacidad política, porque no se puede tener dudas del derecho del Estado de Derecho español. Es la 3ª o 4ª potencia político-económica de la Unión Europea, y con Italia, y no podemos dejarnos que gente de esta, absolutamente con prácticas mafiosas, esté alterando lo que es la UCO, que es la que tiene la seguridad de investigar en defensa del Estado español. Y es que están vulnerando los derechos y conspirando contra el jefe, que es el coronel Balas,
que como podía ser otro, pero están sus funciones, y esas funciones son de independencia judicial. Y no puede ser que por un pleito en Badajoz de mi hermano, el primo de no sé qué del petróleo que quiere... alterando el Estado de Derecho. Y ahora que quiere cambiar las leyes españolas de la Fiscalía para un tío tan desacreditado como se llama Álvaro García Ortiz, que es una cosa ya que es que no puede ir a ningún lado. Porque es que no tiene independencia judicial ese señor. O sea, ese señor no puede juzgar a nadie. Cualquiera que vaya a una causa y diga, oiga... lo ha decidido don Álvaro García Ortiz. Quítemelo porque eso anula cualquier voluntad de transparencia y anula y es una vulneración de derechos para todos los ciudadanos. Ese no puede juzgar a nadie ni mandar a nadie. Por favor, ese fiscal, y a ese le quiere dar mando para que anule los pleitos que hay sobre su entorno familiar del presidente o sobre otros interesados en distintos negocios. O sea, esta vulneración de derechos, pues yo creo que es del Tribunal Constitucional. No. Del Constitucional, no. Del Supremo. Porque del Constitucional no hay quien se fíe. Pasa lo mismo. Eso fue un regalo que le hizo un tal Casado del PP a cambio de una información sobre una presidenta de la Comunidad de Madrid que salió mal. Me has echado un penalti a lo Panenka. Venga. Balbás, a lo Panenka, si alguien se acuerda de ello. Por eso, pues sí, lleva hablando un minuto y medio, tampoco es que... ¿Qué va, hombre? Te voy a traer un regalo. Tomás Gómez, que dice lo que dice. Sí. Alguien dispuesto a todo en cada momento, sin ningún tipo de norma, de línea moral, para conseguir sus objetivos. Y su objetivo no es otro que el poder. Ni gobernar, ni transformar, no. Tener el poder, no sabemos exactamente para qué, pero él quiere tener el poder. Yo le he visto a Pedro Sánchez coger una urna, dar orden para coger una urna y meterla detrás de un biombo para intentar cambiar el resultado de una votación en aquel famoso Comité Federal. Claro, alguien que hace eso delante de todos los dirigentes del Partido Socialista, pues fíjese usted el concepto que tiene de la democracia y de las instituciones. Rinconcito para hablar de la salud más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí como cada noche de sábado. Como cada noche de sábado, encantado. Hoy nos viene a hablar usted de medir la glucosa en sangre. Eso es. Además, hoy me gustaría, Xavier, que la gente que ve un aparatito, que dice, bueno, esto es un aparatito, puede parecerse al pulsosímetro, que medimos el oxígeno, no tiene nada que ver. Es decir, hay que decir que esto es fruto de trabajo de muchos años, de investigación, de ingenieros biomédicos, de médicos, de un hospital, de 6.000 personas que se han medido para al final conseguir esto. Que se han sometido a prueba para ver si el aparato daba con la clave de... Eso es. Y además, solo se ha conseguido en esta empresa en España. Es decir, que lo están intentando por otras muchas empresas con grandes potenciales económicos y no se ha conseguido porque de verdad han conseguido algo. Cuando tú dices, ¿y dónde está el gran secreto? Mira, el gran secreto de esto está en una óptica que lleva, que es la que te mide esa sangre que está por debajo de la uña, que lleva miles y miles de algoritmos. O sea, es algo impresionante, esa patente que han conseguido. Por lo tanto, cuando lo vemos y decimos, bueno, total es un aparatito, que hay gente también, Xavier, que te lo digo, y dice, oye, me parece un poquito caro. Mira, es para siempre. Las tiritas, el no sé qué, todo eso cuesta un dinero, esto es para siempre. Una vez que has hecho la inversión ya es para toda la vida. Y además, lo bueno que tiene es la gran facilidad de medirte la glucosa muchas veces sin dolor y muchas veces para que realmente sea una medición real. Es decir, que tú sepas exactamente durante todo el día cómo estás. Porque si no lo sabes durante todo el día, puedes confundirte y estar con el azúcar alta en momentos determinados que no lo sabes, que luego en la analítica aparece, pero no es así. Y es tan solo meter un dedito, lo colocas, das a un botón, tu aplicación en el móvil, ves y ya lo tienes. Es decir, que creo que es una gran maravilla. Cuantas veces quieras, sin pincharte con la lanceta, eso es, sin chorrear la gotita esa de sangre por las servilletas, que eso es de lo que se quejan los que hasta ahora tenían la obligación de controlar su glucosa, porque es muy importante. Sí, y luego el dedo, cómo te queda. Vas cambiando de dedos, pero al final todos, como te quedan con esos puntitos, te los tocas y tienes callitos, ¿sabes? O sea, verdaderamente era un engorro, ahora ya no lo es, y es muy importante que nos eduquemos a medirnos la glucosa, porque personas que a lo mejor no sabéis que sois diabéticos, los que lo sabéis ya evidentemente lo medís, y ahora con esto mucho mejor, pero hay que controlarla porque hay un 35% de la población adulta que es diabética y no lo sabe, 1.600.000 personas. Así que ahora no hay excusa para que realmente podamos controlar la glucosa.
ventajas para los telespectadores? Pues mira, la primera ventaja que yo creo que es interesantísima es tener un servicio de telemedicina en casa, es decir, que tú a través de una videollamada, puedes hablar con tu médico, con lo cual pues es genial, ¿no? Porque así cualquier duda que tengas se la puedo consultar, no hace falta que sea glucosa, de cualquier cosa, ¿no? Y luego regalamos el libro Historia de nuestros médicos, cuyo programa sabéis que hacemos en la casa y que estamos tan contentos. Así que ahí tenéis un teléfono, os invito a que marquéis ahora para que sepamos que sois vosotros los espectadores del Toro Televisión y demás se perdió en Cuba, en este caso 900-730-101, 900-730-101. Gracias, Adolfo, Gracias por a ti, estar aquí Xavier. una noche más. Nos vamos a publicidad. Don Ricardo Ruiz de la Serna, el primer acto de la macarra chirimoya, por favor. Es que tú lo estás presentando como comedia, pero en realidad es un drama. No me río para nada, ¿eh? O incluso una tragedia. Mira, creo que hay dos claves que son interesantes. Una, la apuntaba hace un momentito José Luis Balbás cuando advertía del intento del gobierno de controlar la UCO a través de la Fiscalía. En realidad el intento es más amplio. Es trasladar la investigación de los asuntos penales, lo que se llama la instrucción, desde el juez, que es quien lo hace ahora, y la instrucción se hace dirigida por un juez, al Ministerio Fiscal. Claro, este es un modelo que se da en países con sistemas jurídicos algo distintos. El juez se convierte en un juez de garantías, de tal manera que el juez verifica lo que el Ministerio Fiscal ha hecho, pero es que el Ministerio Fiscal en esos países es independiente, en España no lo es. Hay una segunda cuestión, las consecuencias jurídicas por una investigación que vulnere derechos fundamentales son consecuencias muy severas. Aquí, al Ministerio Fiscal, en realidad, pasarle, le pasa poco. El Ministerio Fiscal puede pedir prisión provisional. ¿Por qué? Porque quien decide es el juez. Entonces, con una fiscalía dependiente del gobierno y con el poder que supone tener la policía judicial a tu servicio, si es que no hace falta ni siquiera cuando se dice la instrucción la va a seguir vigilando un juez, si no hace falta que recurrir al juez. Si con lo que averigüen ya lo pueden utilizar para extorsionarte, como estamos viendo que se está intentando hacer con algunos altos cargos, lo pueden utilizar para intentar desacreditarte delante de los medios de comunicación, como se hace como se hace en los países, como se ha hecho con personas en España, pero quiero decir, como es práctica habitual en los países que el gobierno de España tiene como referencia de formas de ejercer el poder, por ejemplo, la Venezuela de Maduro. Creo que hay una segunda derivada. Esto se hace porque hay una percepción de impunidad. Tú antes te escandalizabas cuando decías, oye, ¿cómo puede ser que no pase nada? Y llevamos años en los que no pasa nada. Es decir, esta noticia es gravísima. No le quito un ápice de la gravedad que tiene. Pero hemos tenido muchas noticias muy graves en estos años. Y en realidad pasar. Nunca pasó nada. Porque hay una percepción, y probablemente una percepción correcta, de que están dispuestos a utilizar todos los recursos del poder para propiciar la impunidad. Leire es uno de estos ejemplos. Es una de las personas que se encarga, lo que pasa es que en este caso ha salido expuesto a la luz, es una de las personas que se encarga de gestiones, vamos a darle un nombre que no suene peyorativo, pero quien se encarga de realizar determinadas tareas que normalmente deberían pertenecer en la sombra, o deberían quedar en la sombra. Ahora, planteemos una cosa de fondo. Si están dispuestos a hacer esto con un teniente coronel de la Guardia Civil, ¿qué no le harán a un ciudadano corriente, como cualquiera de nosotros, que no le harán a un periodista, que no le harán a alguien que carece de los recursos para defenderse a sí mismo, de la posibilidad de defenderse a sí mismo que puede tener la Guardia Civil? Me parece que hay una reflexión que como sociedad tenemos que hacer de cómo hemos llegado aquí. Es decir, cómo hemos llegado a un punto en el cual todas las instituciones del Estado están infectadas por la politización que el gobierno ha propiciado. Un teniente coronel de la Guardia Civil está amenazado. Los jueces sufren el acoso en los medios de comunicación y el intento de asalto del Poder Judicial, que no lo sufren solo los jueces, lo sufrimos todos los ciudadanos, a través de las decisiones que el gobierno está adoptando para reformar el acceso a la justicia. Es decir, creo que no sé si cuando esto pase o si es ya el momento de preguntarnos cómo fue posible, cómo fue que todos los recursos que tenían que haber detenido este acceso y esta forma de ejercer el poder por parte del Partido Socialista y en particular de Pedro Sánchez hayan no solo fracasado, sino que hayan terminado secuestrados. Pues en muy buena medida, queridos amigos, porque el que podía haber hecho cosas decidió sentarse y esperar que le cayera la fruta madura en el cesto. Don Julián. Muy bien, pues dos o tres cositas. La primera, quiero hacer referencia a la primera el documento que has puesto, que es Bolaños, que ha dicho
queremos desmentir la información. ¿Desmentir? ¿Cómo puede desmentir un vídeo grabado que la propia autora del vídeo reconoce como suyo? Bolaños y la lengua española andan reñidos. Pero es triministro, o sea que bueno, personas como él no se les puede permitir estos deslices verbales, ¿no? Intencionados, por supuesto. Desmentir no puede desmentir, puede decir no le damos credibilidad, no le damos importancia, pero desmentir no, porque están ahí las pruebas manifiestas. Dos, a mí esta sucesión de acontecimientos que hemos conocido me parece muchísimo más grave, con diferencia, que los casos de corrupción que hemos conocido hasta ahora. Porque los que hemos conocido eran corrupción económica. No, me parece a mí, económica. Era dinero, ¿vale? Se habían organizado para delinquir y decir, bueno, de esta obra la adjudicamos a Pepe, nos llevamos tanto, etcétera. Bien, dinero, una mafia también podemos decir, orquestada, pero era dinero. Es que lo que estamos ahora escuchando es muchísimo más grave. Ya sé que le queremos muerto, es en sentido figurado, muerto políticamente, tal, pero como hemos dicho, del sentido figurado al sentido real puede ser un paso. Aquí están hablando, dame información, dame documentos, lo moveremos, tal. No, con todo lo que yo tengo, son literales lo que habéis puesto, con todo lo que tengo está muerto y tal, ¿no? Por tanto, a mí me parece gravísimo, porque este ya es el paso cualitativo, ya no es dinero, ya es otras cosas. Decía también José Luis que esto atenta contra la seguridad del Estado y contra el Estado de Derecho, ¿no? Pero es que, sobre todo, atenta contra personas concretas. A mí que en abstracto se vayan a cargar el Estado de Derecho me preocupa, ¿cómo no me va a preocupar? Pero si escucho mi nombre en uno de estos audios y dicen hay que ir a por Julián Salcedo, joder, es que ya me pongo muy nervioso, Será verdad, será mentira, será una ficción, pero ya es mi nombre, es contra mí. Y esto lo han dicho contra el teniente coronel Balas y contra otros muchos, ¿no? Y cuando decía José Luis, bueno, es que esto hay que querellarse ya, Bueno, primero, el primero que se tenía que haber querellado ya es la Fiscalía. Sin duda, es su obligación, porque ha tenido... Y la directora de la Guardia Civil. También, pero la Fiscalía como institución ha tenido conocimiento de unos hechos, y los hechos incontestables, digamos, la veracidad de esos hechos, y si pasaban de ser una ficción a una realidad, ya lo dirimira un juez, pero tiene conocimiento de algo tan suficientemente grave que tenía que haber tomado acción. Pero si no, el propio teniente coronel Balas ya tenía que haber interpuesto una querella, porque él está ahí retratado. Aluden a él, por él. Perdón un segundo, Ricardo. Y luego, para terminar, el tema es mucho más grave. Ya no es que atente contra la seguridad del Estado o lo que fuera, sino es que esto, en mi opinión, a lo mejor suena mucho a película de estas de judiciales americanas y tal, esto es una conspiración clara. Contra la UCO. Claro, una conspiración. O sea, ya no es una cuestión de que está hablando, no, es una conspiración para delinquir. Y además para delinquir que efectivamente pone en riesgo la seguridad del Estado y de las personas. Perdón. Y lo que pasa, Julián, yo creo que hay dos cosas aquí. Una, la Fiscalía como institución está tan desacreditada que es difícil imaginar una querella de la que, digamos, en la que la opinión pública, la ciudadanía pueda confiar, ¿no? Creo que hay una segunda cuestión. Hay muchas formas de matar a una persona en nuestro tiempo. Claro. Es decir, no es necesario que llegue a un juicio. De hecho, probablemente no llegaría ni a un juicio. Mira la práctica que se hace con las intervenciones de las conversaciones telefónicas. Se interviene durante un determinado tiempo el teléfono a una persona. Aunque las conversaciones no sean de interés para la causa, si pueden contribuir a destruir la imagen de esa persona, se filtran a los medios de comunicación. Ni siquiera hace falta los medios de comunicación, donde puede haber cierta deontología todavía. Se filtran a determinados llamados influencers, personas con influencia en las redes sociales, y puedes crear una situación todavía peor que la de una persona que muere, porque la persona que pierde la vida es una cosa terrible. Puede verse abocada, o sea, puede terminar muriendo porque se ve abocada al suicidio, porque no soporta la presión de la opinión pública. Bueno, mira, vamos a hablar claro. Yo creo que el teniente coronel no debe plantear este asunto todavía en los tribunales, entre otras cosas, porque demostraría inquietud por lo que pueda tener alguien sobre él. ¿Que lo deben hacer sus superiores? Sí. ¿Pero cómo lo va a hacer la directora general de la Guardia Civil 5 en 2 años?
si ella es la jefa del PSOE en Madrid, en la ciudad de Madrid? Cosa completamente... Mercedes González, por si quieren anotarlo. Sí, sí. ¿Cómo lo va a hacer esta? Ni de coña. Que está ahí por lo que está ahí. Vale, ¿cómo lo va a hacer esto Marlaska, que también debería y tiene la obligación de proteger a los suyos, a la UCO? ¿Cómo lo va a hacer Marlaska? Si está en la feria buscando a alguien que haga de Rafael Pérez y han tenido que traerse a una del Ministerio de no sé qué, que es pedagoga y de seguridad, secretaria de Estado de Seguridad. En fin, ¿y quién más podría hacerlo? La Fiscalía. La Fiscalía, pues ya sabes de quién es, ¿no? Pues entonces estamos en que no puede hacerlo nadie. Vamos con el segundo acto. El segundo acto de la ópera. ¿Cómo es la ópera, Balbás? Bueno, la ópera Chirimoya del segundo y de primero Macarra. La Macarra Chirimoya. Es muy importante este segundo acto porque demuestra qué tarjetas, qué teléfonos y qué inquietudes es capaz de mover la espía pasiega, la señora esta Ofelia. Claro, si esto lo dice un lenguaraz pesadísimo en la esquina de un bar, después de haberse tomado 3 carajillos, pues no importa. Ahora, si lo dice alguien que dice por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, no te preocupes, tampoco ninguno de estos ha salido a decir quién usa mi nombre en vano. Ninguno, ¿eh? Este es el país del tócame roque. Esta señora le dice a un empresario que está fugado en Dubái, que le llaman Hamelin, él se apellida Hamlin, Alex Hamlin, pero le llaman Hamelin, y toca la flautita y dice, uy, tengo yo cosas del coronel ese que lo matan. Y pues tranquilo, yo te mando fiscales, abogados del Estado, ¿dónde hay que ir? A Dubái, ¿no? Pues yo no puedo volver, estoy huido de la justicia española. Pues no te los mando. Alguien con ese desparpajo demuestra que es capaz de muchas cosas. Por ejemplo, ¿de qué cosas? El abogado de Hamelin, el de la flauta, es el mismo que el de Víctor Aldama, Choclán. Choclán ha sido magistrado de la Audiencia Nacional, ¿no? O del Tribunal Supremo, no me acuerdo. Bueno, es el que le consiguió el pacto canto, pero me dejáis en libertad a Víctor de Aldama. ¿Qué hacía Choclán hablando con la Fiscalía sobre los delitos del flautista Hamelin? Que lo pararon unos días antes, cuando ya sabían que iban a salir las conversaciones. Si no, este pacto, pues muy bien podía haber acabado exitosamente para el cliente de Choclán y no tan exitosamente, no sé lo que tendrá o lo que no tendrá. Él dice que se hizo el remolón y que no tiene nada y que ahora tiene mucho miedo. En fin, bueno, vamos con el segundo acto de la ópera La Macarra Chirimoya. Emisarios del PSOE llevan meses reuniéndose con empresarios vinculados a casos de corrupción que afectan a miembros del partido. El objetivo, ofrecerles pactos a cambio de información que entorpezca el procedimiento judicial y desacredite las informaciones de la UCO. Lo que revela el audio completo del encuentro entre el abogado Jacobo Teijelo, los empresarios Javier Pérez Dosel y Alejandro Hamlin y Leire Díez, es que esta última, aparte de ser quien lleva la voz cantante, es quien le ofrece al empresario Hamlin un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado si les da información comprometedora. Necesito algo firme y yo me pongo firme para vosotros. Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con Fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con Fiscalía. Hamlin, el empresario de origen vasco, está presente en la conversación de forma telemática, ya que se encuentra en Dubái huido de la justicia, que podría llegar a pedirle 54 años de cárcel por un presunto fraude en el IVA de hidrocarburos de más de 156 millones de euros. Pero la distancia no es problema para reunirse con el fiscal, así lo asegura Leire Díez. Vale, pero yo estoy en Dubái ahora. Ya me lo has dicho, vale. Sí. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. En esta conversación, el empresario colaborador de Ferraz, Javier Pérez Dosel, deja claro que aparte del jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, interesa desacreditar al fiscal anticorrupción José Grinda y a Juan Vicente Bonilla, el capitán de la UCO, que inició la investigación del caso Koldo y es el más explícito sobre la magnitud de la oferta. Aquí hay varios sujetos que interesan. No solo Balas, Bonilla, Grinda.
¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía. El abogado Jacobo Teijelo, que hace las veces de mediador, es el encargado de explicarle a Hamlin las diferentes vías para anular un procedimiento judicial. Ahora denuncia la filtración de estos audios. Perseguir a los abogados es un síntoma de restricción de libertades. Al final del audio, Leire Díez advierte de que el número de personas que tratan el tema es absolutamente limitado ante posibles filtraciones. Necesitan, para la comprensión de la ópera La Macarra Chirimoya, necesitan de 3 o 4 fichas. A Leire Díez ya más o menos la conocemos todos, sabemos su trayectoria meteórica, que le gusta abreviar. Ella dice, a mí me gusta abreviar. Bueno, pues sabemos muchas cosas, pero del resto no tanto. Hay que saber algunas cosas de este Hamelin, Alex Hamlin, que es un empresario vasco que ha huido de la justicia española por un fraude con hidrocarburos. Nos va sonando, Balbás, fraude de 154 milloncetes de euros, que fue detenido por la UCO en 2019, de ahí le viene pues el rencor, digamos, ¿no? Que se arriesga a penas de 54 años de cárcel, que tampoco está mal, lo cual le ha llevado a vivir cómodamente en Dubái, supongo que del dinero defraudado a las autoridades, a la hacienda pública vasca, en este caso, porque él es allí donde cotiza, un tío que les va a pedir que le arreglen eso y la cloaquera mayor del reino le dice, no te preocupes, que yo hablo con Ortúzar, el del PNV, y lo de la agencia foral vasca te lo arreglamos en un pisplas. Otro de los personajes del que hay que conocer algo de su biografía, Pérez Dolcet. Bueno, este es un hombre que ha sido muchas veces terminal de cosas del PSOE, algunas confesables, otras no tanto. Funda una empresa tecnológica de videojuegos y no sé qué, y le detienen en 2027 porque desviaba subvenciones públicas. 2017. 2017. Eso es un error. Tiene usted razón. Qué listo es usted, Mario. Bueno, este salió de prisión con una fianza de 60.000 pavos y está cabreado con Pepe Grinda, con el fiscal Pepe Grinda, al que atribuye buena parte de su mala suerte en lo procesal, ¿no? Este también ha hecho declaraciones posteriores diciendo que él no sabía nada, que él no se sabe qué pintaba ahí. ¿Cómo conseguían todos estos de la trama los teléfonos de unos y de otros? Por ejemplo, del guardia civil que está imputado en la causa de Koldo, con el que se vieron 2 veces en una población del sur de Madrid. ¿Cómo se consigue ponerte en contacto con un guardia civil que está fuera de servicio y que no debe tener gran interés en ser localizado? No lo sé. Y queda el abogado, Jacobo Teijelo. Este tiene un expediente impresionante, diría yo. ¿Por qué? Bueno, porque ha estado presente con algunos de los delincuentes más enrevesados que se me ocurren. Por ejemplo, Sito Miñanco, ¿se acuerdan? El de la droga en Galicia, Sito Miñanco. Un terrorista de Al-Qaeda que a mí no me suena, pero si yo le digo a Ricardo Ruiz de la Serna que era Abu Dada, ya sí que nos suena todo, ¿verdad? Pues este era el abogado, También era el abogado de aquella ecuatoguineana exuperancia Rapú, con la que las cloacas del PSOE intentaron destruir el honor y la vida profesional de el que era entonces el director del periódico que más achuchaba a Felipe González, Pedro J. Ramírez. Este tío, yo no sé, debe salir en la guía, abogado de causas guarras, y te pone el nombre, el apellido, el teléfono. No sé cómo lo hace, pero está en todo eso. Bueno, hemos visto el segundo acto de la ópera. Bueno, el Partido Socialista Obrero Español no ha cambiado absolutamente nada en 140 años. Lo que está cambiando realmente es la forma de hacer política y de que tengamos conocimiento el resto de la sociedad de lo que ocurre dentro de las inmundicias, dentro del fango de la política española, ¿no? La existencia de redes, la existencia de audios, la existencia de fotografías va a provocar que la política se transforme y que a partir de ahora lo que está pasando va a pasar constantemente.
va a haber todo tipo de filtraciones sobre conversaciones que antes no se podían grabar. Esto va a ser el ABC de la política en los próximos años. A partir de ahí, en segundo lugar, hablábamos de Felipe González y de la época de exoperancia y de ese famoso vídeo grabado dentro de un armario mientras alguien mantenía relaciones sexuales. Por cierto, vídeo que vio toda España, porque ese vídeo se fue propagando en el momento inicial en el que comenzaba a haber móviles en este país, ¿no? Lo digo porque se está intentando dignificar la imagen de Felipe González. Ya vale, ya vale. Felipe González fue protagonista, como lo está haciendo ahora Pedro Sánchez, de uno de los episodios más tristes de corrupción y decadencia moral y de utilización de los fondos y de las instituciones del Estado para poder atacar a sus contrincantes. Por lo tanto, cuidado con las dignificaciones que hacemos ahora, porque a mí me parece ser un hipócrita olímpico Felipe González saliendo ahora opinando sobre todo. Yo sería un poquito más cauto, sobre todo cuando vives donde vives, en un piso que vale millones de euros en la calle Velázquez de Madrid. Habría que ser mucho más cuidadoso a la hora de hablar Felipe González. Y que nadie pierda la perspectiva de quién fuiste. Que nadie pierda la perspectiva, porque la hipocresía es voluminosa en este caso. 3. Tenemos que escalar, lo decías muy bien, la ruta de la verosimilitud, porque lo que va a hacer el Partido Socialista y algunos medios afines es decir que esto es inverosímil, que esto es una especie de loba esteparia que además no sabe manejar el diccionario de la lengua. Esta señora no sabe decir fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dice fuerzos y cuerpas de seguridad del Estado. Este es el nivel que tiene, igual que vimos que Gallardo no sabía distinguir entre impunidad e inmunidad. Este es el nivel lingüístico del Partido Socialista Obrero Español. La semiótica no va con ellos, ¿no? Lo de lanzar dardos sí, pero no a la palabra, sino a la gente. Eso sí que lo tienen muy claro. Eso han cambiado. A partir de ahí, ¿por qué es verosímil? Primero, lo decías muy bien, Javier, porque es lo primero que llama la atención. Si esta persona va por libre, ¿por qué tiene todos esos contactos? Una persona que va por libre no tiene esa red de contactos. Una red de contactos perfectamente articulada con un conjunto de empresarios corruptos. Todos tienen necesidades de depurar sus responsabilidades, de intentar que se les eximan, y aparentemente disponen o pueden llegar a disponer de información comprometida sobre determinadas personas que aparentemente también son intereses comunes con la búsqueda de intentar matar al prójimo. Lo decía muy bien Ricardo, ahora no hace falta matar a nadie físicamente. Eso se hacía hace 100 años. O sea, en la evolución de la política en este país, antes se mataba con una pistola. Antes se mataba, yo qué sé, a un presidente del gobierno en la Plaza de la Independencia de Madrid. Ahora no. Ahora basta con degradarlo, con sacar información suya, con sacar vídeos o audios de sus actividades privadas para matar a alguien en una sociedad realmente mórbida, que deberíamos evitar además como sociedad este tipo de conductas. Pero a partir de ahí, ¿cómo es posible que tenga todos los móviles, que organice esa reunión y que aparentemente, digo aparentemente por ser cauto en la expresión, porque desde luego todo puede tener consecuencias, poner a disposición de todos ellos determinadas componendas con dos instituciones que son básicas ahora mismo y siempre en cualquier Estado, que son la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Yo de la Fiscalía no voy a hablar, pero sí voy a hablar de la Abogacía del Estado como funcionario de un cuerpo superior, ¿no? Le está faltando a la Abogacía General del Estado interponer una querella. La tenía que haber interpuesto al día siguiente. Sois abogados del Estado. Esto es una vergüenza. Os están ofreciendo, dirán, no, bueno, pero esta es la clásica lunática, si tuviéramos que interponer una demanda, una querella cada vez que alguien utiliza el nombre de Dios en vano, el nombre de la Abogacía del Estado, sí, pero este es un asunto especialmente grave, porque realmente forma parte de la esencia de la corrupción y de la descomposición del propio sistema político español. Si la Abogacía del Estado no reacciona ante estos casos y utiliza la máxima expresión de, insisto, todo el mundo puede utilizar nuestro nombre en vano y no podemos estar permanentemente saliendo a defender, no. Aquí hay que salir a defender la reputación, hay que salir a defender el prestigio y hay que salir a defender la profesionalidad de un cuerpo que desde luego lleva unos años, que yo no sé quién lo gobierna, pero que está desprestigiándose constantemente. Fíjate, me has hecho recordar un sumario de una persona que en un garito de estos aeroportuarios de la Policía Nacional se identifica como agente del CNI. Le piden que enseñe una credencial y enseña una que se ha construido en casa con el ordenador de su hijo, ¿sí? A la cárcel y una condena de 7 años de cárcel. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pues, señores de la Abogacía del Estado,
actúen. Por supuesto. Actúen porque de ustedes dependerá que su cuerpo de élite, tan bien pagado, tenga o no buena fama. José Luis Balbás. Bueno, esto es un caso categórico de guerra sucia que ha fracasado porque se ha descubierto. Las cloacas han sido reventadas, porque había cloacas... Bueno, no tenemos garantías de que haya fracasado, ¿eh? Bueno, disculpa. Está en marcha, pero evidentemente o sea, se ha visto que son unos intereses contra asuntos judiciales ya iniciados. Se quiere desbancar a un señor en Badajoz que tenía un juicio que no sé qué, dimiten 5, ¿eso será cloaca o será jeta? Porque eso ya es impresentable pues e ilegal. A lo mejor lo ha hecho una ley de ilegal. Sí, quien sea. Claro, el tema de ir contra la UCO y contra la Fiscalía, porque José Grinda es la Fiscalía anticorrupción. Se iba también contra la Fiscalía, es decir, contra los medios independientes del Estado que tienen por cuidar nuestra seguridad jurídica y nuestra justicia personal, no solo civil y política, sino también económica, que hay intereses económicos del propio Estado que se están vulnerando. Entonces, la infección política sobre la justicia, sobre la fiscalía, con estas formas tan cutres y mafiosas, como ha dicho Feijóo en su vídeo que convoca para el día 8 una manifestación allí, que debería ser para todo el país, no para su partidito. Sí, debería ser para todo el país, pero para un partidito no es... Porque la cosa es categórica, es decir, aquí se va contra la independencia del Estado judicial, que no es posible, que es que aunque lo intente el gobierno es ilegal todo lo que haga. O sea, la independencia del Poder Judicial está en todas las leyes españolas y europeas. Entonces, toda esta infección política para salvar a determinados amiguetes o familiares o primos, yo creo que ha fracasado, de verdad. Es terrible las pruebas que hay de este asunto. Hay pruebas documentadas, hay pruebas que lo debería ver la Fiscalía, y si no, pues vía denuncias o vía querellas, porque es tan grave el asunto a dónde afecta, porque esto afecta por arriba. Nadie tiene esos vídeos que tú tienes y esos teléfonos y esa información si no tiene cloacas debajo. O sea, eso es evidente. No coge esos teléfonos de Internet, no se cogen de Internet. Se cogen del subsuelo, eso sí. No está en LinkedIn eso. No está en LinkedIn. Eso no. La guerra sucia es una cosa muy seria. Está afectando al Estado, se está alterando. España siempre ha sido un país donde la justicia ha funcionado, dentro de un orden, pero es que es tremendo con el fiscal que tenemos aquí, del García Ortiz, que eso ya no le cree nadie, es que ese es sujeto de que le quites de cualquier causa, porque está infestado. No te digo el Constitucional, Conde Pumpido, pues eso no se lo cree nadie, ya está trabajando para sí mismo. Eso no es una seguridad jurídica transparente e independiente, que lo dice no solo la Constitución española, lo dice las leyes de Europa que afectan a todo el Estado de Derecho español. Entonces, claro, esto, ¿cómo se va a hacer? Bueno, yo creo que el descrédito del sistema es muy, muy importante. Esto empieza a parecer Venezuela ya en determinados términos. Se les llama mafia. O sea, hay organización, pero es que organización para vulnerar derechos de toda la ciudadanía, de la Fiscalía, de las fuerzas del Estado, como es la UCO, ¿entiendes? O sea, es que se está vulnerando derechos de todos, como si fuera un cachondeo, y se ríen. Pero no nos reímos nosotros, y va a haber pena sobre este asunto. No vale las risas y la mentira permanente como se está utilizando desde los medios gubernamentales, que es la risa como si fuera de risa. No es de risa, es una cosa muy seria que tendrá que juzgarse, y no van a conseguir alterar las causas judiciales ni los derechos de las personas. Julián Salcedo. Era del primer acto, pero lo ha traído al segundo Mario y tengo que hacer una referencia. Ya sé que hay muchas formas de matar a una persona, ¿vale? Civilmente, quiero decir, lo matas personalmente, acabas con él. La propia pareja de Ayuso acaba de decir ante el tribunal que le está juzgando que todo esto, ya sabemos que le han procesado, ¿verdad? Le han abierto juicio oral, pero
la última declaración que hizo fue: a mí esto me ha destrozado, me han acabado, ya no me contratan, ya no genero ingresos, etcétera, ¿no? Sé que hay muchas formas, pero habiendo muchas, a mí personalmente es que la que me preocupa de verdad es la muerte física, que te maten, quiero decir, no morirme. Porque esto ocurre en todos los países de Sudamérica, no todos no, en una gran parte. Y allí no se puede vivir, porque es que te llaman y te amenazan y te dicen: o tú, o tu hijo, tu madre, tu hermano, tu familia. Y algún fiscal muere en su departamento. Claro, y ante eso, claro, el fiscal de la Kirchner, y ante eso no hay quien reaccione. A mí me pueden amenazar con que profesionalmente estoy muerto. Bueno, pues muy bien, ya me defenderé. Igual tengo ahorros para subsistir, ¿no? Pero si me dicen que van a matar a mi hijo, no dudes, yo me callo inmediatamente y no reacciono, ¿no? Por otro lado, estábamos también hablando, no sé si en el primero o en el segundo acto, estábamos hablando de quién puede querellar, quién debía. Claro, primero, el hecho de decir, bueno, ya sabemos que de quién depende la Fiscalía y que la Fiscalía no va a hacer nada. Claro, pero yo creo que nosotros no podemos abdicar de decir que tenía que hacerlo y que es una vergüenza que no lo haga. Porque es su obligación. Eso sí que es prevaricación. Total. Está evitando a tener una actuación que está obligado por ley. El propio estatuto fiscal le obliga que al tener conocimiento... Ricardo, esto no lo dudarás, no me lo discutirás. Al tener conocimiento de un hecho de esta naturaleza, con independencia de su verosimilitud, tiene que tomar actuaciones y luego ya veremos dónde termina, ¿no? Y por último, hay otro más que acaba de aparecer, y por eso yo antes no me cité, ahora ya no le cité, ahora ya sí, de alguien contra el que se puede o se deben tomar actuaciones inmediatas. Se deberían haber tomado ya, contra el Jacobo Teijelo. ¿Y quién? El Colegio de Abogados. Claro, este señor, en el ejercicio de su actividad profesional, tiene el derecho a mantener el secreto profesional, no puede vulnerarlo, etc. Pero es que este señor ha consentido que en su despacho, no es que haya cedido el despacho, es que en su despacho y en su presencia se han dicho todas estas cosas. Y él, como abogado, tiene obligación de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o de los tribunales. Pero si no lo ha hecho, y no lo hará, claro, evidentemente, entonces el Colegio de Abogados tiene que abrir un expediente disciplinario y querellarse y elevarlo a la Fiscalía, porque se ha utilizado un despacho de un profesional y él ha estado presente escuchando todo esto. Perdón. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Ya les aviso que la ópera tiene emociones fuertísimas. Por ejemplo, seguramente les parecerá una barbaridad, pero uno de estos de la trama salió el otro día a decir que en la cúspide estaban Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Ya no lo podíamos figurar, pero queda dicho. A este es al que yo decía que tendrían que llamarle ¿se ratifica? ¿Sí? ¿No? ¿O cómo? Y en función a eso abrir una investigación judicial seria y formal. ¿Qué es lo que últimamente hizo Santos Cerdán, el de Milagro Navarra? Pues lo último que hizo fue irse a Suiza y a Bélgica a negociar con los de Puigdemont. Mira tú qué curioso, que la tipa esta, Ofelia Leire Díez, también fue enviada a negociar con Puigdemont para limar asperezas. Ah, pero es una militante cualquiera. ¿En qué estaría yo pensando, no? ¿Quién le pagó los billetes? Para irse a Suiza o a Waterloo o a donde fuera. ¿Qué instrucciones llevaba? ¿Quién la mandó para allá? ¿Qué pasa? Que ese día Koldo tenía de Aizkolaris y el otro tenía de Putis y tuvo que ir Ofelia, ¿no? Vamos a publicidad. Bueno, Pinochos, socialistas Pinochos. Fíjense qué olvido, qué lapsus tuvo. Mira qué edad tiene para haber conocido algo de esto. Si no, habrá que ilustrarle. Emiliano García Paje. Esto no nos puede hacer nada más que un inmenso dolor. Un inmenso dolor. Hay que atajar. El PSOE tiene que atajar por completo cualquier tipo de especulación sobre lo que pudiera ser trabajos sucios o lo que pudiera ser lo que algunos llaman encima, que hable de cloacas gente como Aldama, ¿no? No puede ser. Y me preocupa mucho por el hecho de que esta señora ayer en el vídeo habla en plural. Nos está metiendo a todos en la cárcel, dice el teniente coronel de la UCO.
Yo no sé a qué plural se refiere, desde luego yo no me siento incluido y me da bochorno, me produce bochorno escuchar estas cosas. ¿Qué pasa esto por primera vez en el PSOE? Tío, pero ¿no te enteraste de lo de Exuperancia y Pedro J? ¿No te enteraste cómo desapareció Diario 16? ¿No te enteraste de las 30.000 jugadas guarras de cloacas, de enviados? Lo que pasa es que eran más listos, no grababan, eran personas de otra dignidad, distintas. Esto es lo más cutre. Claro, ¿quién se acerca? Ni con un palo te acercas al PSOE en estos tiempos de ahora. Claro, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa, que la cebolleta esta resulta que va por el mundo diciendo que de sobradísima, de directora general de Filatelia. ¡Ea! Y sabrá, me pregunto yo, ¿sabrá pegar un sello? No sé, no tengo yo garantías. Bueno, estamos en el segundo acto, hemos escuchado a Paje. Tienen que conocer, aunque sea un poco pesado, pero tienen que conocer que de los nombres y segundos apellidos de estos tres tipos, el Dolcet, el abogado y la Leire Díez, ya nos advirtió Víctor de Aldama hace 2 meses. Y mira tú por dónde cuadra todo. Venga, vamos a verlo. Víctor de Aldama reaparece en un momento crítico para el PSOE. Tras conocer los polémicos audios de Leire Díez, el comisionista es claro y avisa que van a salir más audios. Bueno, pues esos audios van a salir en breve y van a salir más cosas porque no solamente es este empresario. Además, apunta directamente a Pedro Sánchez y a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Y en esos días saldrán más cosas de estas 3 personas, por llamarles de alguna manera, diciendo barbaridades y, como digo, involucrando pues al presidente de este país, Pedro Sánchez, y a la actual directora de la Guardia Civil, que es muy grave. De hecho, Víctor de Aldama ha explicado que Alejandro Hamlin, el cuarto en discordia de los polémicos audios, actuó como cebo para el propio comisionista. Le dimos autorización a Alejandro Hamlin para que, digamos, tirara al cebo a esta gente sobre mi persona. También define a Leire Díez como la persona de máxima confianza de Santos Cerdán. Bueno, pues Leire Díez no solamente es militante, Leire Díez está trabajando en Correos y es una persona de la máxima confianza de Santos Cerdán. Sin embargo, su nombre ya había salido a la palestra y lo sacó precisamente Víctor de Aldama el pasado mes de marzo. Hablaba de 3 personas que actuaban como fontaneros al servicio de Santos Cerdán. Hay 3 personas que son los fontaneros, o llamémoslo las cloacas del Partido Socialista, que están al mando de Santos Cerdán, y además lo digo muy claro, Santos Cerdán, que se llama Javier Pérez Dolcet, Jacobo Teseiro y Leire Díez Castro. El comisionista también ha desmentido las declaraciones que hizo ante los medios la que fuera su novia, Leonor González Pano. La empresaria detalló que Pepe Hidalgo entregó 500.000 euros a Koldo García para pagar a Ábalos tras el rescate de Iruropa. Sin embargo, Aldama ha desmentido estas declaraciones. Asegura que su exnovia, citada a declarar ante el Supremo el próximo 4 de junio, se lo ha inventado todo. Vamos a lo importante. Así es que 2 meses antes, Aldama se sabía del corrido nombres, apellidos y segundos apellidos de los 3. Sí. Bastante curioso, ¿eh? Gana en credibilidad este comisionista Aldama cada vez más, porque cada vez que le retan algo resulta que el tío tiene razón y llegó antes. Seguramente porque sufrió las andanzas de la Ofelia en carne propia. Seguro que a este lo intentaron silenciar por tierra, mar y aire. Bueno, y antes les hablaba de esto de quién señala hacia arriba y dice que Santos Cerdán y Pedro Sánchez son los que están al frente de la organización esta cloaquera del Partido Socialista. Lo publicaba El Confidencial. Javier Pérez Dolcet, que es uno de los antiguos funcionarios ocultos de Ferraz, de estos que no están en nómina, pero actúan en base a criterios de interés. Bueno, pues ya supongo que en mitad de la vorágine no ha tenido más que darle una patada hacia arriba al asunto y decir, oye, que esto, que os quede claro, que es Cerdán y por encima de él Pedro Sánchez. Y en eso estamos todos los que tratamos de remar pro causa, que se decía antes, ¿no? Para que el señorito
pues haya un caso que se lo lleve el superior de Extremadura y le quiten al hermano de un problema o quién sabe qué sobre peinado, que también ha sido objetivo de esta sarta de supuestos espías. En fin, que todo es muy entretenido. Mira, hay una técnica, Xavi, que se da a veces aprovechando la extrema lentitud de la justicia en España, que consiste en que cuando un determinado escándalo, un determinado caso, empieza a perder presencia en los medios de comunicación, no se olvida, pero ya no hay tanta atención puesta, empiezan a hacerse maniobras procesales. Se cambian las calificaciones jurídicas, por ejemplo, se comienzan a calificar por delitos que puedan llevar aparejado pena de prisión, sí, pero sustituible por multa, por ejemplo. Se considera que hay determinados delitos que quedan subsumidos por otro. Recordarás aquella terrible expresión, ¿no?, de la Fiscalía te lo afina. Seguramente la recordarás bien. Pues el afinado consiste en estas cosas. Claro, cuando la atención de la opinión pública está puesta sobre un escándalo, esto es muy difícil de hacer. Hay mucha gente opinando, porque la ciudadanía está pendiente. Pero a medida que se va olvidando, claro, llega un momento en el que el tiempo que cumpliste de prisión provisional, una atenuante que se te pueda reconocer de colaboración, llega un momento en el que se ponen las penas mínimas, reparas en parte el daño, si lo reparas con cierta cantidad de dinero, pues puedes tener una atenuante muy cualificada y entonces la pena se rebaja todavía más. Es decir, la atención de la opinión pública dificulta estas maniobras. Cuando aparece un personaje como Aldama, que empieza a contar... Hemos hablado muchas veces aquí de lo que pasa cuando la gente le empieza a ver las orejas al lobo y dice, oye, si voy a caer yo solo, yo aquí empiezo a contar, porque al menos trataré de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que era lo que contabas antes de la maniobra de otro de los que lo había intentado, ¿no? Cuando la atención de la opinión pública baja, es cuando empieza el afinado. Esto tiene un problema, Xavi, y a nadie se le escapa. Cuando esto salta a los medios de comunicación y empiezas a hablar con los medios, es fácil cometer un error. Es decir, el afinado funciona si nadie llama la atención sobre el asunto, si tiene un perfil bajo, puede darse también que empieces a jugar con el cambio de juzgado, la competencia no es de este sino de este otro, en fin, y vas ganando tiempo. Y en un país donde las causas penales se prolongan durante tanto, lo mismo hasta hay un error del juzgado y caduca la instrucción. Porque ha habido un error del juzgado, como pasa muchas veces, curiosamente suele beneficiar el error del juzgado a gente del mismo partido político. Pero cuando la opinión pública está pendiente, y esto es lo que está pasando en estos meses, con las revelaciones y con los escándalos, esto se dificulta. Porque efectivamente te puede terminar pasando que ese material se incorpora a las actuaciones y quedas como un juez, como peinado, que dice, bueno, no, que venga aquí la gente a explicar qué es lo que se dijo y en qué circunstancias se dijo y qué fue lo que pasó. Bueno, vamos al tercer acto de la ópera La Macarra Chirimoya. Bueno, nadie sabe cómo, pero La Macarra Chirimoya consigue 2 entrevistas con el comandante de la Guardia Civil, Villalba, que es el que prestaba servicios a Koldo y Ábalos en el Ministerio de Transportes, el que descaradamente los engañaba con unos supuestos teléfonos encriptados que cobraba y luego encriptaban lo justo. La cripta de Santa María Maggiore, pero no más. Bueno, ¿y cómo consigue esta señora contactar con el oficial imputado en la causa de Koldo? Pues lo consigue, se ven en un restaurante y le ofrece atención. Ahora llega la bomba informativa que decía José María García. Le ofrece afinar lo suyo con la justicia, terminología que usted utilizaba. Bueno, pues ya sí, esto te lo puedo arreglar, fácil tal. Rehabilitarlo en la Guardia Civil y como el tío, que es bastante feo, la gente de la Guardia Civil, no reaccionaba, le dice, chaval, y un ascenso. Tú no sabes con quién estás hablando con Ofelia. Ofelia lo puede todo, rehabilitación, arreglo en los juzgados y un ascenso, pero, eso sí, me tienes que dar 3 capazos de mierda de todos los casos que afectan a... Y lo peor, ya termino, dice, los de arriba están al corriente. Hay que tener un morro, ser un actor de 200 años de oficio para decir eso si no es verdad. Pero bueno, vamos a verlo.
La conocida ya como la fontanera del PSOE mantuvo al menos 2 reuniones con el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo. El encuentro se produjo el pasado 10 de marzo en un restaurante de Leganés en Madrid y duró más de 3 horas. El segundo encuentro secreto lo tuvieron el mismo mes, el día 26. Según publica el diario El Mundo, Leire Díez le propuso un trato al comandante: protección judicial y un ascenso a cambio de información comprometedora sobre altos mandos de la Guardia Civil, especialmente sobre quienes lideran investigaciones sensibles para el PSOE. Leire Díez le sugiere abiertamente a Villalba, al que la UCO acusa de ser el nexo entre la trama del caso Koldo y el Ministerio de Interior, que prestara una declaración voluntaria urgente que incriminara a los responsables de las investigaciones. Según ha podido conocer el Toro Televisión en exclusiva, en la reunión telemática que mantuvo el entorno del PSOE con el empresario Alejandro Hamlin, prometieron negociar su deuda con la Diputación Foral de Vizcaya. La fontanera del PSOE tranquiliza al empresario y le promete hablar con ellos. Vale, ¿y qué pasa? ¿Y con los 60 millones que me ha metido la Foral de Intereses para aguantarme lo que me pasó en la audiencia? ¿Qué? La Foral, como tú bien sabes, es un mundo aparte. Hablaremos con ellos. Durante la conversación aparece el nombre de Andoni Ortúzar. ¿Con Andoni tienes amistad, con Andoni? ¿Ortúzar? Sí. La pregunta incomoda a Díez. Pero tarde vas. Ahora que va a cambiar Aitor. No da igual, joder, no me da igual. Hablo con él y me dice, Alex, pa'lante voy. O sea, que prefieres a Andoni que a mí, me parece fatal. Que no es que te prefiera tal. Pero es tajante y zanja la cuestión. Escúchame una cosa, no te hagas pajas mentales. La solución está en esta mesa. Vale. Quieto para. No toques absolutamente nada, ¿vale? Prohibido. Hay que ver qué lenguaje el de Madame Butterfly, ¿eh? Qué cosa, qué macarra, ¿no? Digo yo, vamos a ver qué les parece, pero yo lo veo un poco macarra. Para enviarla, no me imagino a Puigdemont. No te hagas pajas mentales, tú, el de flequillo, quita los pies de ahí, me cago en la leche. Te arreglo lo tuyo. ¿Qué quieres? ¿Un ascenso? Que no es que no eres de los Mossos, te hago un ascenso. Es que esto es... Pero estas personas, juzguen ustedes, miren lo que han hecho, con quién han hablado, qué han ofrecido, quién no las desmiente, quién no las lleva. Es la demostración por reducción al absurdo. Si esto es mentira, ya me dirás por qué no la han llevado los socialistas al juzgado y le ha caído la del pulpo. A ella, al Dolcet y al amigo de los otros, al abogado amigo de las causas perdidas, ¿no? Bueno, este debió ser el abogado de Judas, digo yo, porque no le quedaba otro ya. Abu Dazda, Sito Miñanco, este caso que tal, Exuperancia Rapú. Me apetece muchísimo, decía en el vídeo ese Pedro J. No finjas no haberlo visto, Balbás. No, sí, lo vi en directo hasta en la Ejecutiva de Madrid. Lo vio hasta Copenhague. Hasta Copenhague. Es exclusiva, digamos. Desde Copenhague hasta Algeciras lo vio Europa entera. Lo vio Europa entera, adelante. Evidentemente. Bueno, lo que está aquí en cuestión es gran parte de la democracia española y de la justicia española. Esto es delirante que 3 meses antes Aldama haya dicho quién eran los 3 fontaneros y se haya aprobado posteriormente. Oye, vamos, acercado la lotería primitiva, pero con los 6 números. La línea y el bingo. La línea y el bingo, la Leire, el Doset y Jacobo, los 3. Bueno, y claro, y es muy grave que este atentado vaya contra la Policía Judicial, contra la UCO, que es Guardia Civil, contra la Fiscalía Anticorrupción y además contra los jueces, como Peinado, que están en causas concretas de mis amiguetes o mis familiares. O sea, está además tratando el propio gobierno de modificar las leyes, la Fiscalía, para quitarse del medio a sus causas. O sea, esto ya es... La democracia está en cuestión, es que es así. O sea, y no hay otra cosa que alta traición en determinados políticos, porque esto no puede ser. No se puede hacer una vulneración de derechos porque te hayan elegido diputado, que no. O sea, eso tú tienes que cumplir las leyes que existen y persistentes, y no puedes cambiar para alterar el curso de tus juicios. O sea, es que, y utilizando medios del Estado, porque esto de la cloaca cuesta mucho dinero, querido amigo, y esto hay que pagarlo. ¿Y quién ha pagado los medios? ¿Quién se ha anticipado a saber quién son los 3 superespías, digámoslo así, de la cloaca?
Es que lo sabe el Dama. O sea, claro, los elementos que aparecen son uno de 180 millones de IVA, el otro de 154 millones de IVA, y van ofreciendo causas por la calle. Dice, no, son los de arriba. ¿Y eso? No lo dicen los de arriba. ¿Y qué ofrecen? Que te cambio de juez, que te cambio de sitio, que te cambio de fiscal, que si pones dinero... Haciendo la Guardia Civil. La Guardia Civil, que si hay sustitución de un delito por otro cuando ya no se entera nadie. En fin, esto, claro, es una alteración del Estado de Derecho de tal asunto que la democracia española, esto no es una broma, esto no es Venezuela, ni es la Argentina de los Kirchner, ¿eh? Esto es una cosa muy seria y que vamos a poder con ella. No van a poder de ninguna manera. O sea, por mucho que se rían, que mientan, pero que se rían de sí mismos, de lo poco categoría que tienen política y con qué gente están trabajando. Pero ¿dónde vas con el secretario de organización ese? Que fíjate qué espías ha buscado. Si están duplicadas las grabaciones. Grababa ella y el de frente. Y además en el restaurante que había buscado el otro de la Guardia Civil. O sea, claro, que los de la Guardia Civil todos copian, pero es que ella también. Mario Garcés. La historia del PSOE es la historia de Leire Pajín a Leire Paja Mental. Es la realidad. Dijo paja mental porque ha dicho ella paja mental. ¿Qué lleva al Partido Socialista Obrero Español, siguiendo lo que está diciendo Balbás, a que se seleccionen a personajes de esta catadura, intelectual, moral, incluso para llevar a cabo actos delictivos, o presuntamente actos delictivos? Si realmente el Partido Socialista Obrero Español tiene que recabar la colaboración de personajes de estas hechuras, que son grotescos, que son lo peor de lo peor, que son chungos, en el sentido más estricto del término, o sea, en el sentido más choni del término, más las charos más absolutas chungas que pueda haber, para llevar a cabo este tipo de gestiones dentro de lo que es la sombra del poder del Estado, ¿qué es el Partido Socialista Obrero Español? Es que, perdonadme, no saben ni delinquir. Y otro tema, no tendamos, que no es el caso de este programa, a convertir al Dama en un héroe ahora. Al Dama es basura. No, basura total. Al Dama es basura. Eres una basura que está recorriendo los estudios de televisión por todos los lados. Pero gracias al Dama conocemos muchas cosas. Es una basura que nos ilustra, pero sigue siendo basura. Porque Aldama es otro prototipo del conseguidor español que juega en cualquier partido político. Por cierto, le toca al Partido Socialista Español, pero le puede haber tocado al Partido Popular. Porque son basura. Dicho eso, insisto, ¿qué lleva al Partido Socialista Obrero Español a escoger la mayor inmundicia personal y a escoger este tipo de personajes que, insisto, no levantan ningún tipo de apasionamiento intelectual y que sabes que te van a arrastrar directamente al precipicio? ¿Por qué? Porque quien los elige son igual que ellos. ¿Quién es realmente este Santos Cerdán? Santos Cerdán es un iletrado, otro fontanero, que al albur de haber apoyado en un momento determinado a un mesianista como es Pedro Sánchez, se ha colocado en una posición de privilegio dentro del partido. Pero es igual que ella. Son descerebrados. Yo, insisto, yo nunca he delinquido. Pero si yo tuviera que delinquir, yo no me buscaría al descerebrado. Me buscaría a lo mejor al que no tiene escrúpulos. Pero me buscaría aún sin escrúpulos, con cerebro para delinquir. ¿Qué lleva al Partido Socialista Obrero Español? ¿Qué os lleva a Pedro Sánchez a elegir a esta gentuza para delinquir? Ricardo. Quizá lleva una lectura un poco diferente, Mario, fíjate. Yo creo que hacen lo que hacen porque en estos momentos pueden. Porque al margen de la catadura moral que puedan tener algunas de las personas, hoy en España es tan fácil propiciar la impunidad desde el poder. Antes contaba alguna, déjame que cuente alguna más. Mira, tú puedes ganar la prescripción de una causa solamente con la demora en la tramitación de los informes. Es decir, el juzgado solicita un determinado informe a una institución. Puede ser una de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puede ser de la agencia tributaria, puede ser... Si tú tienes el poder político para controlar esto, no es necesario que hagas nada, basta con que no hagas. Y basta con que ese informe se vaya demorando, llegue incompleto, un oficio para requerir que se subsane, otro número de meses. Cuando te quieres dar cuenta, es muy fácil que
el tono, el tenor o el contenido de los informes se haya ido diluyendo, lo que aparentemente eran unas responsabilidades que se presentaban como evidentes, después comienzan a ir perdiendo fuerza, lo que se llama en el mundillo forense se va deshinchando, ¿no? Entonces llega un momento en el que has ganado la impunidad, sí, de acuerdo, va a haber una condena menor o una condena que en parte ya has cumplido con tu prisión provisional, o puede no haber una condena por los delitos más graves, puede haber algunas por los menores. Es decir, con todo lo grosero, con todo lo chusco, con todo lo repugnante a la justicia que esto resulta, la realidad es que en España se están haciendo cosas así. La realidad es que en España se están propiciando impunidades con la caducidad de las instrucciones, con la prescripción de los delitos, con la prescripción de las penas, que de esto también se habla poco. De acuerdo, te vamos a poner una pena, pero ¿sabes qué? La responsabilidad civil no se va a ejecutar nunca. Te vamos a declarar insolvente y nadie va a volver a investigar tus bienes y tú puedes reiniciar tu vida. O aquello que robaste o que estafaste o que defraudaste, mira, no se van a hacer demasiadas averiguaciones para conseguir para tu patrimonio, nunca va a aparecer ese dinero. Es decir, todo es tan grosero, todo es tan chusco, porque al final también están transmitiendo un mensaje. Puede escandalizarse todo el mundo que de esto somos capaces. Esto lo podemos hacer. Y comparto la indignación de José Luis Balbás y la vuestra y la de todo el mundo. No querría que esto pareciera que le quito gravedad. Pero sí quiero llamar la atención sobre el hecho de que, precisamente por lo grotesco y por lo chusco que resulta, es persuasivo, es convincente. Mira, no nos importa lo que diga la opinión pública. Nosotros tenemos aquí a Félix Bolaños, que es capaz de salir y decir lo que haga falta decir. Y esto implica una entrada en una... Es verdad que esto implica una entrada en una nueva fase. No solamente, no tanto por el tema de la violencia, sino por el tema del descaro. En el sentido de que el descaro transmite una fuerza. Sí, somos capaces de hacerlo. Y ya pueden... Y tenemos los pies bien asentados y tenemos un gobierno fuerte y somos capaces de ir adelante con todas las reformas que nos hemos propuesto. Por ejemplo, la entrada de los llamados jueces sustitutos en la carrera judicial, que esto es una cuestión que tienen las asociaciones de jueces furiosas. El paso, o la transferencia de la instrucción de las causas al Ministerio Fiscal y quitárselas a los jueces de instrucción. Sí, pero al final, con todo el escándalo, continúan haciéndolo, con lo cual demuestran que el escándalo no es tan poderoso como para impedirles, como para frustrarles, como para evitar que lo hagan. Y yo ahí estoy de acuerdo con Mario. Es el momento de usar herramientas políticas. Es decir, al margen, totalmente de acuerdo con que tiene que haber juicios y tiene que haber procedimientos y hay que confiar. Decía Piero Calamandrei, un eminente jurista italiano, decía que a veces para que la justicia se manifieste es necesario creer en ella, ¿no? Yo, a pesar de todo, yo creo en la justicia, pero creo también en la política y creo que llega un momento en el cual es necesario recurrir a las herramientas de la política para transformar esta realidad en la que el escándalo no es suficiente para frustrar las intenciones del gobierno. Está claro, dice, y para eso tenemos a Bolaños que saldrá y lo disfrazará, aunque sea por error hablando bien. Nos vamos a publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Don Julián Salcedo. Sí, no, yo lo que quería añadir es que se ve claramente, podemos ver claramente cuáles son las consecuencias de que no se haya efectuado ninguna acción contra Leire o contra ninguno de los que aparecen en estas grabaciones de audio o de vídeo. Y es el peligro de la destrucción evidente de pruebas. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna duda, Ricardo, y tú eres mucho más y mejor abogado que yo, estas pruebas no serán válidas en juicio, porque han sido obtenidas ilícitamente, por mucho que ya haya reconocido y tal. Bueno, a lo mejor sí, difícilmente utilizables en un juicio. Ahora, si hubieran, digamos, interpuesto la acción correspondiente, una querella contra ella o contra quien fuera, aunque hubiera sido en uno de esos tribunales de primera instancia tan pequeñitos que el juez se desentiende, por lo menos el riesgo de destrucción de pruebas lo hubiéramos acotado. Porque además hemos comprobado, y no está tan lejos, Aldama, cómo cuando uno va a prisión preventiva sin fianza, empieza a aflojársele la boca, ¿vale? Y llega a un pacto con la Fiscalía. Podemos decir que, como dice Mario, y yo lo comparto, ojo con Aldama, que es igual de sinvergüenza, digamos, ¿cómo se dice esto? A lo mejor, ¿no? Presuntamente. Presuntamente, perdón, muchas gracias, Mario, que los demás, presuntamente. Pero mira, paso por prisión, 3 mesecitos, o el tiempo que estuvo, y
rápidamente dijo, quiero llegar a un pacto con la Fiscalía, y se le soltó la boca. Pues Leire y algunos de estos que aparecen ahí, otro tanto igual, no nos equivoquemos. Te meten en prisión provisional sin fianza y tienes la posibilidad de que te tiene allí un añito, en prisión provisional sin fianza hasta que salga a juicio, tenga o no tenga luego tal, y se te va aflojando la boca, ¿no? Pero este es el riesgo. Y luego quería hacer una manifestación que yo creo que José Luis ha dicho un par de veces, lo del tema de que sean los fiscales los que instruyan los procedimientos, ¿no? Efectivamente, como ha dicho muy bien Ricardo, esto existe en muchos países del mundo, incluida Europa, pero efectivamente la Fiscalía es independiente, cosa que no ocurre aquí, que bueno, aquí es jerárquicamente. No, pero tan o más grave que el hecho de que lo que se pretende de que los fiscales instruyan los procedimientos, más grave aún puede ser el hecho de que desaparezca la posibilidad de la acusación popular. Sí, y que incluso quieren hacerla extensiva retroactivamente a los procedimientos en curso. Porque claro, si el fiscal no acusa y la acusación popular no puede personarse, apague, vámonos. Sí, nos venezolanizamos. Bueno, decía la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, estoy disgustada, conozco a Leire Díaz, hacía trabajos de comunicación para nosotros en Cantabria, eso lo decía en los pasillos del Congreso. Luego se metió al Congreso, ¿a qué? A dormir, como refleja esta fotografía. La han pillado. Esta era la gran preocupación que tenía por un escándalo mayúsculo que afecta a su partido del cual es presidenta. No se os vaya a olvidar, doña Cristina Narbona. Bien, y ya el último de los actos de la ópera en cuestión, Macarra Chirimoya, tiene que ver pues, con algo muy fuerte, la verdad, que a mí se me antoja muy fuerte. La han detectado, eso no dice muy bien de mis compañeros de medios de comunicación. Esta señora, tiempo antes del escándalo este monumental que tiene unas fechas acotadas, recorrió hasta 3 redacciones de medios de comunicación llevando vídeos sexuales explícitos del fiscal José Grinda. ¿Vale? Y en esos lugares donde la recibieron, la escucharon y seguramente vieron el vídeo, pues le dijeron que no estaban dispuestos a publicar eso, faltaría más. Pero ninguno de ellos se fue al juzgado. Que aquí hay que ver la piedra en el ojo ajeno y la pajita en el propio. Estos tampoco les pareció que el honor del fiscal Grinda mereciera el esfuerzo de ir a un juzgado y decir, mire, esta señora, tarjeta de visita tal y cual, ha venido a la redacción, nos ha enseñado un vídeo en el que pues, aparecía lo que fuese, lo que aparezca en el vídeo, vídeos de contenido sexual contra el fiscal Grinda. Es evidente el interés de la Ofelia Pasiega, de la espía Matajari, cuál era pues, desacreditarle, difamarle, empañarle, romperle la voluntad, que dimitiese o que se fuera o que, en fin, que lo inhabilitaran. Todo le valía, porque aquí no se repara en gastos. Ahora, esto es una canallada. Yo no conozco al fiscal Grinda, quiero decir, no media relación de amistad en ningún sentido, pero esto es inaceptable. Y que los periódicos o digitales o lo que demonios sean, que han recibido esa oferta y a pesar de haberla rechazado, no han ido a las autoridades a decir, pero esto qué puñetas es, ¿no? Pues no me quedo yo muy tranquilo, la verdad, no me gusta nada. Mario Garcés. Fíjate, cuando Leire Díaz va a la redacción casualmente del Español, lo digo porque el director del Español tuvo un problema de este tipo, entiendo menos. Puede hacer 3 cosas el Español. 1, publicar ese vídeo. 2, no publicar ese vídeo. Y 3, publicar la noticia que han publicado ahora en aquel momento. Claro. Y además irse al juzgado. Por lo tanto, la deontología del Español queda cuestionada. Y el Confidencial, que también lo ha No me vale con que ahora saquéis esa noticia, porque esa noticia había que haberla publicado en el momento en que esa señora fue a esa redacción. Y estoy harto de tantos medios de comunicación en este país a los que se está ofreciendo información obtenida delictivamente y se callan. Y otras que la reciben y las ocultan. Hay mucha responsabilidad de los medios de comunicación en este país.
Mucha. Y hay que empezar ya a hacer un análisis interno de los medios de comunicación. Porque, insisto, esa noticia, tal como está publicada, no había ninguna razón objetiva ni deontológica para no publicarla en el momento que esa señora se pasó por esa redacción. Dicho eso, a partir de ahí, que esta señora disponga de ese tipo de vídeos. ¿Cómo obtiene el vídeo esta señora? ¿Esta señora es una don nadie? Si realmente no es nadie, ¿cómo obtiene el vídeo? Pues lo obtiene dentro de lo que decía Balbás, del submundo. ¿Y qué llevaba en ese tiempo el fiscal Grinda? Pero el fiscal Grinda estaba investigando cosas que tienen que ver con Puigdemont, creo. Efectivamente. Y con algún otro caso de corrupción que afecta al gobierno. Y alguien dijo, hay que hacer que esto se publique. Por consiguiente, hemos subido un escalón más, que era lo que pretendíamos al principio del programa, en la verosimilitud de la presencia de esta señora dentro de los niveles de mando del Partido Socialista Obrero Español. Una persona de estas características solo puede obtener información de esta índole porque tiene contactos directos con la dirigencia del Partido Socialista y con el subsuelo del Partido Socialista Obrero Español. Julián. Por supuesto, me sumo absolutamente a lo que acaba de decir Mario de los medios de comunicación. Completamente, no tiene excusa. El español o el medio que se trate. Pero no bueno, mucho menos el español, porque el dueño del español lo es sufrió. J. Ramírez. A ver, si este no tiene pero interés tampoco podemos ver y salvar a nadie. El fiscal Grinda supo que estaba siendo objeto de extorsión. Lo ha dicho él. Lo puso en conocimiento de su superior jerárquico en la Fiscalía. El superior jerárquico lo tonteó el asunto un tiempo hasta que decidió archivarlo. Y el fiscal Grinda se debió dar por satisfecho, porque que sepamos, tampoco se creyó. Creo que ha presentado alguna cosa en los juzgados, desconozco el alcance. Yo hasta donde sé, lo trasladó a su superior jerárquico en la Fiscalía y el superior le tonteó un rato y luego llegó un momento que dijo, esto no tiene credibilidad, pero es similitud, como dice, o enjundia, para tal, y lo archiva. Bueno, pero si sabes que estás siendo objeto de una extorsión, sabes que hay un vídeo sexual tuyo por ahí circulando, queréllate tú, además del español. Balbás. Bueno, la verdad es que esto es todo absolutamente una conspiración contra el propio Estado. Es que aquí la víctima es el Estado, somos los ciudadanos, 48 millones ya de ciudadanos, que tenemos que estar aguantando estas conspiraciones, estos manejos permanentes con dinero nuestro, porque la financiación de las cloacas es muy carita, querido, no son 3 duros, no solo son grabaciones, son compra de voluntades, son extorsiones, seguimientos, informes, grabaciones. ¿Y quién es la víctima fundamental? El Estado, la democracia española. ¿Quién financia esto? El Estado. Es que es así, todo es así. Entonces, claro, si las manos débiles de los ciudadanos, de los jueces, de los fiscales, porque haya 4 empresarios corruptos y 17 políticos gángsters y jugando con un poder oscuro y antidemocrático, pues van deteriorando el país. O sea, un país que no tiene una justicia transparente y un Estado de Derecho consolidado, se le van las inversiones, se le van las empresas, se les va la credibilidad. Entonces se nos está yendo la credibilidad del Estado con esta permanente pudredumbre que está saliendo no solo en España, es que esto sale en toda Europa. O sea, es que no son 3 cosas. En casi todos los países de Europa, en cuanto sale una cosita de un ministro, va fulminado, pero fulminado. O sea, que ya no solo por cuestiones económicas, sino por cuestiones de sus propios estudios, o que tiene intereses con la familia de algo. Bueno, vamos, fulminado de ministro. O porque ha favorecido los papeles de una interna en casa. Exactamente, para que tenga residencia. Cualquier cosa van a tomar. Varios casos. Aquí todo es risas, mentiras permanentes por parte de la gente vinculada al gobierno y también parte de la oposición que no actúa en una cuestión tan grave como esta, porque es, o sea, la pudredumbre ya de la corrupción, del dinero, de los medios, combinado con pérdidas de tiempo a la gente, pero claro, los fondos del Estado están muy deteriorados de este país. El dinero europeo cada vez viene menos y no se sabe por qué no viene. Sí, por la no credibilidad, porque no tenemos credibilidad y esa pérdida de credibilidad del país fulmina toda posibilidad económica seria y lo pagamos nosotros además. Ricardo.
Mira, el mensaje que el gobierno quiere transmitir lo transmite con la sola existencia de los informes, los vídeos, las fotos, el material comprometedor que vaya recopilando sobre cada uno de sus objetivos. Es decir, el hecho de que ese informe exista ya es una revelación de lo que el gobierno está dispuesto a hacer, de lo que puede hacer efectivamente. Y esto tiene un efecto desde el punto de vista, digamos, persuasivo, porque lo pueden hacer y quedar impunes. Tú mencionabas antes, ¿no? ¿Cómo reacciona una persona ante eso? Para mí, lo que más dice de lo que nos está pasando en España, de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, es que algo que antes se había considerado verdaderamente excepcional, tú conociste lo que era el uso de los informes en la década de los 90, el nacionalismo catalán utilizó los informes de agencias de detectives y de investigadores. Un tal de la Rosa, ¿eh? Total. Bueno, de la Rosa hizo de esto una verdadera práctica frecuente. Pero no tenía tal generalización como la que hay ahora. No tenía el potencial que tiene ahora gracias a los medios sociales, a las redes, de destruir la credibilidad, la reputación, la autoestima de una persona. Y yo en esto quizás no soy tan duro como Julián a la hora de plantearlo, el ejercicio de las acciones, ¿no? Creo que también hay, sobre todo en el ámbito de la función pública, del funcionario que está sometido a una relación de jerarquía y que espera una protección por parte de sus superiores en lo que es el desempeño de su tarea, ¿no? Pasa mucho con los policías, por ejemplo, cuando se presentan las denuncias, y denuncias falsas, donde se dice, no, te han pegado, te han amenazado, y el policía dice, al final, por una denuncia infundada, el que termina investigado soy yo, el que termina sin tener el respaldo de sus superiores soy yo. Claro, naturalmente que puede haber personas que digan, mira, pues en mi propio nombre y derecho, dado que mi superior no me ampara, no me respalda, ejerzo yo las acciones. Pero creo que según la naturaleza de aquello con lo que se trata de presionar, de extorsionar, de amedrentar a una persona, creo que esto puede ser muy difícil. Tú decías antes, con mucho acierto, ¿no? Y con mucha humanidad, que cuando a una persona le amenazan un hijo, pues se puede tentar mucho la ropa antes de hablar, ¿no? Y creo que parte del daño que el gobierno está haciendo a nuestra sociedad radica precisamente en esto, en mostrar que son capaces de hacer lo que sea necesario, incluso aunque esto suponga no solamente la intromisión en la intimidad o no solamente la utilización torcida de los medios de la justicia, de la fiscalía o de la policía, sino de ir a los medios de comunicación y contarlo. Bueno, yo también quiero reparar alguna injusticia y lo voy a hacer ahora con los señores fontaneros de este país. No es justo, a alguien se le ha escapado hoy aquí, pero solo una vez. Porque ya saben que yo, para referirme a Leire Díaz, utilizo otros calificativos. Chiriboya, macarra, matajari, Madame Butterfly, pero nunca fontanero, porque esta es una profesión muy digna, que no tiene nada que ver con bucear entre ratas en las cloacas de no sé quién, o hacer ofertas extrañas. Lo único que hacen los fontaneros, de lo cual no tengo yo absoluta convicción de inocencia, es presentar la factura. Todo lo demás, muy decente, muy limpio y muy digno. ¿Vale? Que queda dicho. Además, es injusto e incorrecto, porque además de los fontaneros de soplete que van con el cobre ligando tuberías, los otros fontaneros, los del mundo de los gobiernos, de los partidos, etcétera, tampoco se dedican a lo que la señora esta hace, la señora Ofelia, ni los abogadillos esos que van con ella, no. Esos allanan diferencias con otros partidos, pactan acuerdos para que me apoyes la ley, el decreto o lo que sea, ¿verdad? Pero no, tramas con delincuentes no parece que seas vinculable al oficio de fontanero, al oficio de fontanero político, ¿eh? Bueno, reparado el error o el planteamiento, vamos a hablar un poquito de Gallardo, porque Gallardo se diría en Badajoz, Gallardo, ya es diputado, ya está aforado. Y la técnica del aforamiento en la que alguien ha invertido una buena cantidad de trabajo, no de fontanería, sino de cloacas, para hacer que desaparecieran los 4 que había antes en la lista, que se marchara su jefa de gabinete, que estaba encantada de ser diputada de la Asamblea,
Todo eso lo consiguió en 28 horas este tipo. Pero es que detrás hay un impulso que favorece que este hombre sea aforado. El que la causa toda, entera, con hermano incluido, salte al Tribunal de Justicia de Extremadura, donde, por cierto, los señores que lo integran son políticos, los han decidido partidos y grupos políticos. ¿Saben cómo se conforma la sala? Bueno, pues al presidente de la sala que en su día juzgue al hermano de Sánchez y al Gallardo de la Diputación, la designará el Consejo del Poder Judicial sobre la base de una mesa compuesta por vocales políticos. Y la sala del Tribunal de Justicia de Extremadura no está compuesta por 3 magistrados, sí. Yo les he hablado de cómo se designa el presidente. Los otros 2 los decide directamente la Asamblea Legislativa. Así es que habrá uno del PSOE y otro del PP. Quiero imaginar que no será distinta la composición. O sea que por 2-1 van a ganar cualquier partido que se plantee en el Tribunal de Justicia de Extremadura. Mario Garcés, ¿qué te ha parecido el aforamiento y el posaforamiento, que es lo peor? Gallardo es un personaje que... Yo no quiero ofender a los fontaneros, pero tampoco voy a ofender a los carretilleros. La única profesión reconocida de Gallardo era llevar en una carretilla conserva antes de entrar en política. No pasa nada, y lo digo por los carretilleros que nos están viendo. Pero era un gran amigo del hermano del presidente. Pero sí, además hay una fiesta muy famosa en Badajoz, que es la fiesta de los Palomos, y en Villanueva de la Serena se celebra un festival además de cine muy interesante también, desde hace unos cuantos años, ¿no? Eran muy amigos, sí, eran muy amigos. Vamos a ver, lo que ha pasado es un caso absolutamente sangrante de fraude de ley, más allá de la inmoralidad, de toda la representación de esa impúdica exhibición de que yo hago lo que me da la gana y si tengo que mover a 4 piezas, muevo 4 piezas para ser diputado regional, es desde luego un movimiento vergonzante, absolutamente vergonzante. Dijo el otro día Guardiola que eso lo iba a explicar en seno parlamentario. No, se dice sede parlamentaria. Lo digo también para que todo el mundo vaya aprendiendo el lenguaje en este país, porque es que no hay político en este país que sepa utilizar correctamente 2 palabras, ¿no? Pero una vez más, el propio Gallardo ha intentado explicar que ser aforado no es una gran ventaja. No, ser aforado no es ninguna gran ventaja. Si al fin y al cabo voy a ser juzgado, si no pasa absolutamente nada. Lo único que me va a juzgar un tribunal específico superior. Y aquí es donde quiero entrar, porque más allá del debate, que es un debate que se plantea abiertamente respecto a la supresión de los aforamientos, hay una cosa que para mí siempre es ininteligible. Y es porque este señor, si ha cometido unos presuntos delitos antes de ser diputado regional, ¿por qué el aforamiento le tiene que cubrir esos delitos? ¿Por qué el aforamiento es retroactivo? Yo creo que deberían haberle retirado hasta el pecado original. No, totalmente. Pero más allá de eso, que todos los españoles que nos están viendo realmente entiendan que la institución funciona mal. Porque el aforamiento debería proteger, en su caso, que yo no, es una institución que no comparto, puedo entender ciertas razones históricas, pero que no comparto ahora mismo. ¿Por qué tiene que proteger ahora mismo situaciones presuntamente delictivas cometidas antes de que este señor pase a estar aforado? El aforamiento, en su caso, podría cubrir determinadas actividades presuntamente delictivas en el ejercicio de la actividad política en el momento que comienzas a tomar cargo o posesión del cargo político. ¿Has estado cumbre? ¿En lo de los palomos? No, en esto de que lo anterior y lo posterior, el anterior y el posterior. No, vemos que estamos hoy muy es normal que es medianoche, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad. Lo cierto y seguro es que Gallardo ha demostrado que es un hipócrita, que es un cínico y sobre todo que le importa un bledo la política, que lo que le importa a él es sobrevolar, desde luego, el nido de cuco. El nido de cuco para intentar no ser imputado por una actividad presuntamente delictiva. Julián, pero es que además se ha producido otro milagro. No sé si el palomo que produce los milagros es tan ancho y vuela tan lejos que ha alcanzado hasta Prisa, y el periódico cabecera de todos estos, El País, se ha atrevido a llamar cínico a Gallardo, a llamar al aforamiento indecoroso, a la maniobra repugnante para un escaño. No, esto es una treta indigna, dice, no, explicarlo a fondo,
no es la indignidad que la hay del tal Gallardo, es la indignidad de una maniobra global que persigue que la causa que le duele al presidente del gobierno acabe siendo endulzada en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Bueno, pues otra vez me tengo que alinear con Mario, ¿no? Efectivamente que esto es un clarísimo ejemplo de fraude de ley, pues no lo puede discutir nadie, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, yo tengo alguna duda, Mario, de que esto haya sido una idea de Gallardo. Esto se ha sugerido a alguien mucho más arriba, ¿eh? Es decir, con independencia de que vaya a tener una cierta indulgencia, o esperen, una cierta indulgencia en el TSJ de Extremadura, alguien le ha dicho, dilata esto cuanto más puedas. Es lo que decía antes Ricardo en otro ejemplo, ¿no? Bueno, mete papeles, mete informes, tal, porque esto lo vamos dilatando y ya vamos ganando tiempo, ¿no? Pero vamos a darle una mala noticia. Yo me voy a permitir darle una mala noticia al ideólogo de todo este esquema de llevarse la causa al TSJ. La primera, parece que ha roto o terminará rompiendo al PSOE de Extremadura. Lo va a romper completamente. Y la segunda, hay que decirle a Gallardo y al ideólogo que, amigo, la cosa no termina en el TSJ, la habrán dilatado, pero la sentencia del TSJ tiene capacidad de recurso ante una instancia superior. Entonces, a lo mejor, efectivamente, en el TSJ obtiene una sentencia más favorable de la que pensaba que podía obtener en los tribunales inferiores, pero indudablemente no me cabe ninguna duda que sea, si la sentencia de alguna manera es blanda, leve o absolutoria, la elevarán, recurrirán y la harán a un tribunal superior y a lo mejor allí se encuentra con lo que no se espera. Balbás. Bueno, la vulneración del institucional del país es tremenda. O sea, se vulneran las leyes con una cara impresionante, pero bueno, todo el mundo sabe que el tal Ángel Gallardo no tendría ninguna potencia para mover 4 fichas antes de el nombre, no, 5 fichas. Que iba a tener este tipo que es un don nadie de allí, que no era un don nadie hasta que no conoció al hermanísimo. O sea, que es que no somos gilipollas. Entonces, claro, la vulneración de instituciones permanentemente, pues hace el ridículo. ¿Me dejas hacerte un chiste? Dime. Habla por ti. No sé por qué. Yo hablo por lo que quiero. Has dicho, te lo cuento. Sí. Estás distraído. Has dicho, no somos gilipollas. Yo, redundante. Nadie es gilipollas. Bueno, yo digo, igual. Habla por ti. Que el Ángel Gallardo es un don nadie y que no tenía fuerza para mover 5 fichas de 100 kilos cada una, que no, que son 500 y que no, y que pues, para 25 pues podía ser, ¿no? Es un fraude de ley absoluto. Es una falta de estética. Hasta que el país, en primera página, le diga lo que le ha dicho, que es una indignidad y que es una ilegalidad. Porque como los hechos se han cometido con anterioridad a la adquisición de su impunidad o de su no sé qué, pues también habrá juristas que digan, oiga, eso para este hecho no vale. Ese es un hecho de otra sociedad civil, de la música, de no sabemos de qué, pero no posterior a tu nombramiento como diputado autonómico de la oposición, además, en Extremadura. Será lo que hagas en los actos de ser diputado de Extremadura. Será en lo que tengas impunidad. Pero en la anterior no. Y que afecte a terceros, por muy arriba que tengan para mover las 5 fichas de 100 kilos, 500 kilos, ante un señor que es que no tenía esa fuerza política, ni mucho menos que se le conociera. Entonces, claro, el desgarro de las instituciones en España, que llevan por 15 o 20 desmontadas de grandes empresas cotizadas, del Constitucional, de la Fiscalía, del chiste de tío que hay, del Ortiz, que esto es un chiste, y llamarlo oficio fiscal, pues es un chiste, es un tío ya de risa que hay ahí, y que nadie le va a aceptar como fiscal. Le va a decir, oiga, usted a mí no me puede juzgar porque usted tiene ya tal imposibilin del asunto. Entonces yo creo que el fraude que se comete aquí no les va a servir, no les debería servir con cualquier juez que haya. Dice, oígame usted,
Este hecho no, para los siguientes sí, pero ¿cómo? Para un asunto de prevaricación por la elección de una persona para un puesto de música y de no sé qué, ¿eso qué tiene que ver 2 años después? No tiene que ver para nada, ni vale la impunidad. Pero él, Gallardo, es un medio. Es un medio para el fin. No un fin, el fin es otro. Pero si está claro lo que te he dicho. Que descarrile lo del presidente. Lo del otro, claro, pero... Sí. Ricardo. Sí, es que este no tenía fuerza para ese asunto. Hay una estrategia que tiene varias dimensiones, ¿no? O sea, está la parte en la que hay que tratar de neutralizar un hipotético suplicatorio, presentándolo esto, varios de los casos, como investigaciones prospectivas y como una cacería. De tal manera que llegado el momento en el que alguien tenga que pedir, por ejemplo, la imputación del presidente del gobierno, se diga no, hay que pedir suplicatorio y no se va a admitir porque es una cacería y porque es una investigación prospectiva. Segundo nivel, el de tratar de jugar con las jurisdicciones, los aforamientos, tratar de que la causa caiga en un tribunal donde es posible dividir las opiniones de los magistrados, tratar de influir para que el que pueda resultar, digamos, más duro quede de alguna manera contrarrestado. Y hay una tercera, que es la de ir preparando los hipotéticos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional sobre la base de que las investigaciones vulneraron derecho fundamental por ser prospectivas. Es decir, hay una estrategia. Cuando vemos el día a día, da la impresión de que van como pollos sin cabeza y de que están improvisando. Pero si vemos todo el curso de los acontecimientos, hay una estrategia que a mi juicio puede ser una estrategia, digamos, hasta desesperada. Quiero decir que cuando te tienes que defender presentando que esto es una cacería y que no se va a dar el suplicatorio o que voy a ir a defender que fue una investigación prospectiva, es que te estás situando en que te van a condenar y vas a tener que terminar yendo al amparo. Pero lo que están haciendo tiene un sentido para propiciar la impunidad. No están improvisando. La mala noticia es que, tal como hemos hablado aquí de algunas de las técnicas, es que puede haber cosas que terminen caducando en la instrucción, sí. Incluso prescritas. Sí, pero no faltará quien en Moncloa no diga, si lo llegamos a saber, ¿quién nos engañaría con esto? ¿Le hubiéramos pegado fuego a la Diputación esa de Badajoz? Y a los papeles que había dentro. Claro que sí. Sí, Ricardo y José Luis, doctrinalmente hay debate en los dos aspectos. Si efectivamente el aforamiento conseguido, además de ser un evidente fraude de ley, debe de amparar supuestos producidos antes, yo creo que poco se podrá rascar, simplemente habrá un debate, como digo, doctrinal, pero lo hay y muy claro en cuanto al suplicatorio hipotético del presidente de gobierno, porque lo que se dice es que un suplicatorio, si está fundamentado, no puede ser objeto de negarle. Pero ese es el sentido de la estrategia de la cacería. Es decir, el sentido de presentar... Digamos también que la gente que no es jurista lo entienda. Es que parece que el suplicatorio se puede aceptar, conceder o denegar graciosamente. No. Si la petición del suplicatorio está razonablemente o racionalmente fundada, debe concederse. Sí, pero ese juicio de racionalidad permite cierto margen de interpretación a la Cámara. Y cuando lo presentan como una cacería, cuando ellos dicen, por ejemplo, no están dejando tranquilas a nuestras familias, están viendo a ver qué encuentran, lo están presentando como una investigación infundada, están creando las circunstancias, están creando el marco para que llegado el momento se diga no, esto es una situación excepcional, no es el caso de alguien a quien se acusa de haberse quedado con una subvención, es una causa general contra el presidente del gobierno. Sí, sí. Hay un término que utilizan de vez en cuando también, tomado del inglés, el lawfare, ¿no? La utilización de las instituciones jurídicas y del proceso para conseguir un resultado político. Bueno, tiene narices, porque aquí nos hemos quedado sin saber quién en la agencia tributaria ha renunciado a denunciar que un funcionario sea residente fiscal en Portugal, que tiene guasita. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, les deseamos un gran fin de semana en lo que queda del mismo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.